Todo por culpa del capítulo 1. Fundación, un fanfic de Harry Potter capítulo 1. Fundación. Una carta. Otro día, pensó Harry Potter. Saliendo cojeando de su armario, abrió el armario silenciosamente para empezar la fritura matutina. Primero el tocino, pensó mientras la sartén se calentaba. Balanceando cuidadosamente el paquete en su mano izquierda, se subió a un taburete para preparar con cuidado la carne del desayuno. Huevos, tostadas, tomates, frijoles. Su lista mental marcaba los elementos necesarios para crear una comida adecuada para sus familiares. Hoy era el 10º cumpleaños del joven Harry Potter, aunque no lo notó conscientemente. El condicionamiento que sus familiares le habían impuesto durante tanto tiempo, tan profundo y brutal, había suprimido incluso su resentimiento latente hacia los Dursley, que rayaba en el odio. La tostadora preparó la primera ronda de pan ligeramente tostado al mismo tiempo que un crujido y un gemido proveniente del piso de arriba. Harry se quedó paralizado de miedo, aterrorizado por haber despertado a su tío sin querer. Se armaría un gran lío si lo hubiera hecho. Con la mirada fija en el techo, el joven Harry mantuvo la mano extendida para arrancar la tostada del aparato. Tras un largo instante, exhaló el aire que no sabía que había estado conteniendo. Solo el tío Vernon dándose la vuelta. La idea de su tío cetáceo desplomándose en la cama le dibujó una sonrisa involuntaria, aunque fugaz, en el rostro. Tras llenar la tetera, se preparó para el té. Subiendo de un salto al taburete, tomó la espátula para voltear el tocino cuando un fuerte pop a sus espaldas casi lo hizo gritar de sorpresa. Girándose de golpe, y cayéndose del taburete al hacerlo, el pequeño Harry vio un sobre apoyado sobre el cartón de huevos. Un sobre dirigido a él. Un sobre que no estaba allí 30 segundos antes, cuando sacó los huevos del frigorífico. Un sobre que no brillaba de color amarillo. «Vaya», murmuró Harry para sí mismo mientras tomaba el sobre brillante. A pesar de lo extraño de la situación, pues el epíteto favorito del tío Vernon era lo único que le venía a la mente, Harry sabía que la carta estaba a salvo. Cuando sus dedos tocaron el sobre de papel blanco, sintió un cosquilleo en las yemas. Era como la electricidad estática que lo electrocutaba en invierno, pero en lugar del desagradable pinchazo asociado con la descarga, Harry sintió una calidez que lo llenó de vagas sensaciones de satisfacción y deleite. Sonriendo, el niño de 10 años apretó el sobre contra su pecho. La sensación le recorrió el brazo de inmediato, hasta el pecho, llenándolo de una maravillosa sensación que, por desgracia, era desconocida para él. Pasó una eternidad en 5 segundos. Tras exhalar larga y lentamente, Harry abrió rápidamente la carta para leer su contenido. 31 de julio de 1990. Querido Harry, feliz cumpleaños. Sé que tu cumpleaños no es muy especial. Pero claro, con tus parientes como son, nunca es tan especial, ¿verdad? Aún así, feliz cumpleaños. Sé que estás preparando el desayuno, así que me pongo manos a la obra. Te envío esta carta desde el futuro. Soy la versión de Harry Potter de 57 años y quiero ayudarte, o quizás a nosotros, a tener una mejor oportunidad en la vida que la que he tenido. Harry frunció el ceño. Curiosamente, una carta de su yo futuro no era tan difícil de creer. Había aparecido de la nada y brillaba. Y las sensaciones que despertaba, todo eso lo llevó a creer en la afirmación de su yo futuro sobre el viaje en el tiempo. No, frunció el ceño porque, incluso a los 10 años, Harry comprendió rápidamente que la vida debía de haber sido un montón de mierda como solía decir Dudley, para el Harry del futuro. Volviendo a la carta, continuó leyendo. No entraré en detalles sobre por qué la vida ha sido tan insatisfactoria, pero les daré 3 consejos para evitar la gran mayoría de las dificultades que han sido la lucha principal de mi, o quizás de nuestra, vida. Sin embargo, antes de adentrarnos en estos 3 puntos, hay algunos antecedentes. Para empezar, lo más importante es que eres un mago, Harry. Todas esas cosas raras que sucedieron a tu alrededor, como que la peluca de la señorita Westeros se volvió azul y que apareciste en el tejado del gimnasio cuando Dudley y su pandilla te perseguían. Eso fue porque usaste magia inconscientemente. Los magos y brujas adultos, las mujeres magas, lo llaman magia accidental. El nombre tiene sentido dadas las situaciones en las que sucede. En segundo lugar, tus padres también eran magos y brujas. Eran buenas personas que fueron asesinadas por un mago muy malo, por eso vives con los Dursley. Por último, existe toda una sociedad de brujas y magos ahí fuera, oculta de la sociedad no mágica, para proteger a la gente mágica de la no mágica. Sé que siempre te has sentido diferente, como si no encajaras con la gente que te rodeaba. Recuerdo sentirme como si tuviera el pelo azul en una fiesta de personas de pelo castaño.
Por eso eres un mago. Con una lágrima en el ojo, Harry sorbió ruidosamente. Así se sentía. Releyendo la última frase, sonrió levemente al pensar en su alocado cabello de color azul eléctrico. Ahora las tres cosas. Primero, hay una zona mágica en Londres, oculta, pero aún se puede encontrar, llamada el Callejón Diagon. Dilo rápido y entenderás el chiste. Harry murmuró. En diagonal. Sonriendo, siguió leyendo sobre trenes y direcciones. Esto no es muy agradable. Quítale 20 libras al dinero que la tía Petunia guarda en el azucarero. Ya sabes de qué hablo. Podrás devolverlas cuando vuelvas, pero tendrás que pagar los trenes de camino al pueblo. Cuando llegues al caldero chorreante, pídele al camarero, tomes su nombre, que te deje entrar al callejón. Hará un truco de magia con la varita y entrarás. Hazte un favor y ponte una gorra. Eres algo famoso, pero la cicatriz de tu frente es la que delata tu identidad. Una gorra debería cubrirla bien. Al final del callejón hay dos lugares a los que debes ir, el banco Gringotts y la librería Flourish and Blotts. Harry, dale la vuelta al tocino. La nota lo sobresaltó, y Harry saltó al taburete y le dio la vuelta al tocino antes de que se quemara. Volviendo a su carta, no apartó la vista de la comida. Quemarla valía más que su vida. En el banco te encontrarás con unas criaturas extrañas llamadas goblins. Se divierten con la grosería, así que no te lo tomes como algo personal. No son malos contigo específicamente, son así con todos. Debes ser firme, pero no grosero. Pregunta por Snodshot. Una risita escapó de los labios de Harry mientras servía el tocino en el plato antes de volver a llenar la sartén. Ya sé, es un nombre muy gracioso, pero es el encargado de gestionar la fortuna de los Potter. Sí, dije fortuna. Díselo a Snodshot. A Harry se le escapó otra risita. Que eres Harry Potter. Te pinchará el dedo para sacarte un poco de sangre. Dolerá, pero no más que aquella vez que Pierce te sujetó mientras Dudley te cortaba la pierna con el cristal roto. Esta frase tranquilizó a Harry. Hasta ese momento, rondaba en su mente la idea de que todo esto era pura tontería. Sin embargo, nadie sabía de aquella vez que Dudley lo cortó. Solo Pierce, Dudley y él lo sabían. Es real, susurró. Limpiará tu sangre en un trozo de papel especial que no solo confirmará que realmente eres tú, sino que también te ayudará a liberarte de tus parientes. Atónito, Harry releyó la última línea 3 veces. Gratis. Trabaja con Snodshot. Él te ayudará. Aunque será muy grosero al hacerlo. Esta vez no hubo risa por parte del niño de 10 años. En segundo lugar, una vez que hayas terminado en el banco, lo cual llevará mucho tiempo, ve a la librería y consigue los siguientes libros. Harry miró con inquietud la larguísima lista, pero entonces recordó la palabra todopoderosa. Gratis. Lee los libros, Harry. Son importantes. El tercero puede ser aburrido a veces, pero los demás son como los libros de fantasía que empezaste a leer el año pasado. Fascinantes. En tercer y último lugar, después de que termines con el banco y tengas tus libros, regresa al callejón el 20 de septiembre. Debes estar en la librería no más tarde de las 10. Entrará una chica que te cambiará la vida, igual que tú cambiarás la suya. Se llama Daphne Greengrass. Es imposible no verla. Su cabello es rubio dorado y sus ojos son muy azules. Es increíblemente inteligente, pero se siente casi tan sola como tú. Necesita una amiga, igual que tú. Lo único que te diré sobre el futuro es que algunas personas te mentirán, Harry. Eres rico y tu padre era conde. Sí, tú también lo serás cuando cumplas 17. Hay dos personas en las que no puedes confiar. La primera es el director de tu colegio. Quiere usarte para matar al mago malvado que mató a tus padres. Eso no es necesariamente malo, ya que hay que detener al mago malvado. Lord Voldemort era su nombre inventado. Lo malo del director es que hará lo que sea necesario para detener a Lord Voldemort, incluso si eso significa que tengas que vivir con los Dursley y un montón de otras cosas odiosas. Sí, te puso con tus tíos. Una ira y un odio irracionales bullían en Harry. El director lo puso con sus tíos, quienes lo habían menospreciado, golpeado y odiado toda su vida. El Harry del futuro insinuó que había algo más, pero eso era suficiente para el Harry de 10 años. No se podía confiar en el director. La segunda persona en la que no puedes confiar es una historia mucho más triste. Hay una bruja llamada Molly Weasley. Tenía 2 hermanos a quienes amaba con fervor, pero Lord Voldemort, ¿no es un nombre ridículo? Los mató a ambos. Nunca superó del todo sus muertes. Molly tiene un esposo amoroso y 7 hijos maravillosos, pero una parte de ella se derrumbó cuando murieron sus hermanos. Está convencida de que tenerte como parte de su familia es la única manera de arreglar las cosas para ella y su familia.
Ron, uno de sus hijos, tiene tu edad y estará en el mismo curso que tú en el colegio de magia llamado Hogwarts. Aunque Ron y sus hermanos mayores podrían ser buenos amigos, la situación no es buena. Te recomiendo encarecidamente que no te hagas amigo de ningún Weasley. Toda la situación es desgarradora. Primero para ellos, luego para ti. Las relaciones con los Weasley te causarán más dolor y angustia del que puedas imaginar. Sé que al vivir con los Dursley puedes imaginarte mucha maldad. Esto es mucho, mucho peor. Parpadeando, Harry intentó procesar la declaración. Sus parientes eran horribles. Gente muy, muy mala. Si ser amigo de los Weasley era peor, ya se había librado de ellos antes de empezar. Asintiendo de nuevo, aceptó el consejo de su yo futuro. Eso es todo. No quiero contarte demasiado, como tampoco quiero decirte cómo vivir tu vida. Solo quiero que seas feliz. Guarda esta nota. Si ciertas situaciones se dan como pienso, brillará de nuevo para avisarte de que la he actualizado con algunas reflexiones. Sé feliz, Harry. Vive. Ama. Sé feliz. No había firma. No la necesitaba. Un banco. Resoplando, Harry corrió por Charing Cross Road. Le había llevado 47 segundos decidir que no cocinaría el resto del desayuno de su familia. Corrió a la despensa y metió la mano en el azucarero. Con 37 libras en el bolsillo, todo el contenido del dinero escondido, huyó de la casa de sus parientes. Su propia casa de tormento. 3 trenes y 12 manzanas de caminata después, Harry se detuvo en la puerta bajo el letrero El Caldero Chorreante. Sonriendo, murmuró. Es real, mientras empujaba la puerta. Recordando la advertencia de su yo futuro sobre su aparente notoriedad, Harry se bajó la gorra azul y blanca del Tottenham Hotspur que le había robado a su primo mientras se acercaba al camarero. Disculpe, señor, pero ¿podría dejarme entrar al callejón, por favor? El hombre calvo miró a Harry con una expresión extraña durante un largo instante. Presa del pánico de que Tom no lo dejara entrar y arruinara sus planes. Mis padres están en la librería. Debo reunirme con ellos allí, dijo Harry, frotándose las palmas sudorosas en sus pantalones demasiado grandes. Tom asintió y esbozó una sonrisa desdentada. Bien entonces. Por aquí, joven amo. 10 segundos después, Harry Potter, con los ojos muy abiertos y 10 años, caminaba por los callejones del callejón Diagon por primera vez. Su comentario reflejaba su estado simultáneo de incredulidad y emoción. ¿Escobas? ¿Engendro de rana? Helado. Harry se maravilló con el escaparate de la tienda de mascotas. El cangrejo de fuego es precioso, murmuró. Tras pasar la librería a su izquierda, Harry se dirigió al gran edificio que había estado observando durante los últimos 20 metros. Con los ojos bien abiertos, leyó rápidamente la advertencia sobre la puerta al pasar. Era temprano, así que el vestíbulo del banco estaba casi vacío. La fila de cajeros estaba libre, pero había lo que debía ser un duende en un escritorio a su derecha. Dirigiéndose al escritorio, Harry preguntó, «Me gustaría ver a Snodshot, por favor». Resoplando, el duende respondió sin levantar la vista del libro de contabilidad que revisaba. ¿Y quién eres tú para molestar a un gerente de cuentas, señor humano? Harry Potter, respondió en tono suave. De repente, el duende levantó la vista con los ojos entrecerrados. Tras observar a Harry un buen rato, ladró. Al final del pasillo, detrás de mí, la cuarta puerta a la derecha. Asintiendo en agradecimiento, Harry se dirigió hacia el escritorio del duende cuando éste agregó. Asegúrate de tocar. Es de mala educación no hacerlo. Con los ojos abiertos, esta vez ante la dicotomía del duende que lo reprendía perentoriamente por ser grosero, Harry se dirigió al pasillo. La puerta tenía un letrero muy bonito con la palabra Snodshot grabada en oro. Ahora las risas volvieron a Harry. Parecía que cada vez que reconocía algo en este manicomio, que era el mundo mágico descrito en su carta, Harry encontraba consuelo en ello. Con un rápido rap rap rap, Harry llamó a la puerta. ¿Qué? Rugió la voz al otro lado de la puerta. ¿Quieres? No era realmente una pregunta. Más bien, era un grito de indignación disfrazado de pregunta. Decidiendo que su yo futuro tenía razón, abrió la puerta para poder asomar la cabeza antes de anunciar. Harry Potter quiere verte, Snodshot. De todas las afirmaciones ridículas, humano. Entra aquí antes de que te arroje al pozo de la desesperación. Harry no tenía ni idea de qué era el pozo de la desesperación, pero quería evitarlo desesperadamente. Se escabulló por la puerta y la cerró rápidamente antes de darse la vuelta. Frente a él se encontraba un duende. Casi tan corpulento como alto, el duende lucía hileras de anillos de oro en sus orejas extraordinariamente largas y peludas, además de anillos de oro en cada dedo, también extra largos.
y vestía un traje de terciopelo morado. A Harry le pareció bastante elegante. Harry se quedó boquiabierto por un momento antes de soltar. Me dijeron que hablara contigo y que me ayudarías. Snotshot hizo una mueca. ¿Quién te dijo eso? Agitando su mano ante su propia pregunta, el duende regresó a su escritorio, por lo que se perdió la respuesta susurrada de Harry. No me creerías si te lo dijera. Mano. Gritó Snotshot otra vez. Harry corrió hacia el escritorio, donde extendió la mano y cerró los ojos ante el dolor previsto. Su yo futuro se equivocaba. El análisis de sangre no dolía. Dolía de verdad. Reprimiendo un grito de dolor, Harry abrió los ojos y vio al duende dejar la daga que había incrustado en la palma de Harry. ¡Ay! Se quejó Harry. Frótate la mano sobre esta sábana. Con el ceño fruncido, Harry se frotó la palma ensangrentada contra el formulario extra largo que Snotshot había sacado de un archivador. Al instante, la sangre pareció transformarse en tinta formando palabras. Harry James Potter. Mira, soy yo. Le gruñó al duende. La respuesta de Snotshot fue un saludo con 2 dedos. El 13º conde menor de Gryffindor se formó a continuación. Gryffindor, pronunció Harry. Su linaje se difuminó en las siguientes líneas. Vio nombres que no reconoció como sus antepasados. Black, Rosier, Davis, Peverell, Longbottom y otros, que volaban por la página. Finalmente la escritura se detuvo, pero la hoja comenzó a brillar roja. Con los ojos muy abiertos, miró a Snotshot en busca de orientación. La última vez que un papel había brillado, había sido algo bueno, pero aquel brillaba amarillo y parecía amigable. Este brillaba rojo y parecía decididamente hostil. Snotshot gritó algo en un idioma extranjero que sonaba como el sonido que hizo Dudley aquella vez que había comido demasiado pudín y vomitado durante una hora. No sonaba feliz. De vuelta a su escritorio, Snotshot golpeó un cubo que estaba sobre él antes de gritar. Traigan a ese sanador ahora mismo. Asustado por la reacción del duende, Harry preguntó débilmente. ¿Qué está pasando? Cállate, estoy trabajando aquí, mi señor. Oh, ay. Harry se frotó la frente. Lo que fuera que emocionara a Snotshot ya estaba arreglado. El sanador, humano, había entrado, le había hecho un gesto con la varita a Harry antes de exclamar. Dios mío. Tras salir corriendo por la puerta, regresó 4 minutos después con 2 sanadores, humanos, más y 3 duendes, sanadores. Antes de que Harry pudiera decir ¿qué haces? Lo habían atado, le habían vertido 3 pociones en la garganta y habían formado un círculo alrededor de su cuerpo levitante mientras cantaban las tonterías más descaradas que Harry jamás había oído. Ahí fue cuando empezó la verdadera diversión. Al principio, sintió un tirón en la frente, casi justo debajo de su desafortunada cicatriz. Nunca le había gustado esa cicatriz. Era fea y le dolía constantemente. Cuando los sanadores empezaron con sus disparates, la frente de Harry empezó a palpitar. Al poco tiempo, empezó a dolerle. Mientras los sanadores intensificaban sus gruñidos, escupitajos y diversos ruidos anatómicos, la cicatriz de Harry se abrió de golpe. Tras limpiarle la sangre derramada y una sustancia viscosa de la cara, Harry fue devuelto con cuidado al suelo y le quitaron las ataduras. En un abrir y cerrar de ojos, los sanadores se habían ido y estaba solo con Snotshot de nuevo. El duende le sostenía una figura que Harry apenas podía ver, y mucho menos leer. Serán 50 galeones, mi señor. Incluso Harry Potter, con 10 años, sabía que no debía preguntar qué era el papel. Firmando el formulario con su letra casi ilegible, el joven mago murmuró. ¡Ay! Sentado pesadamente en su silla, Harry se frotó la frente. Ahora, gruñó Snotshot, tienes que firmar por tu herencia y las escrituras de tu propiedad. Atónito, Harry miró fijamente al hosco duende hasta que la mirada de Snotshot se volvió casi incandescente. ¿Dónde firmo? Preguntó mientras la emoción crecía. Había dado los primeros pasos hacia su libertad. Un lugar donde vivir que no fuera con los Dursley. Oh, empezaba a odiar de verdad a su yo futuro. Primero, los duendes, y no lo decía mucho, le habían cortado la mano, le habían hecho algo extraño en la frente que le dolía muchísimo, y ahora cargaba con lo que parecían ser 20 kilos de libros. Negando con la cabeza, regresó a la librería. El cajero, obviamente, esperaba su regreso. ¿Cambiaste de opinión sobre que encogiera y aligerara esos libros? Preguntó la amable bruja detrás del mostrador con una media sonrisa. Sí, por favor, murmuró Harry. ¿Estás seguro de que luego tendrán la talla correcta? 1 hora, le prometió la bruja. 30 segundos después, Harry guardó sus compras en el bolsillo antes de arriesgarse a preguntar. No le gustaba hacer preguntas.
Las preguntas llevaban a situaciones desagradables en el número 4 de Private Drive, y era un hábito aprendido que no iba a desaparecer pronto. Enderezándose, preguntó: ¿podrías decirme cómo usar la Red Flu para llegar a...? Sacó un trozo de pergamino del bolsillo donde había garabateado el lugar de su rescate. Rowanil. La esperanza que había florecido en su pecho mientras Snodshot leía el testamento de su padre quería estallar en una esencia tangible de la alegría, el alivio y el miedo combinados de Harry. La bruja miró a Harry con expresión confundida antes de señalar la chimenea al otro lado de la habitación. Coge polvos Flu, échalos al fuego, cuando el fuego se ponga verde grita Rowanil y salta. Confiando en que no le estaba tomando el pelo, Harry se dirigió a la chimenea. Letras brillantes. Duendes llamados disparamocos. Frentes ensangrentadas. Iba a saltar a la chimenea. Tomó un poco del polvo brillante y lo arrojó al fuego. Una vez más, lo imposible sucedió cuando el fuego se volvió verde. Harry, sonriendo, gritó: Rowanil. Con una amplia sonrisa, dio otro paso hacia la libertad que, casualmente, se encontraba a través de un fuego verde. Un amigo. Ajustándose el cuello, Harry se apresuró por el callejón. El último mes y medio había sido increíble. Retratos parlantes de sus antepasados. Elfos domésticos que se preocupaban por él. Leer libros sin ser castigado por ello. Comer bien, todo lo que podía soportar sin tener que mendigar. Tener ropa propia. Todavía se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo que la mayoría de la gente da por sentado como lo básico para la existencia. Ropa, comida, techo. Harry sentía que ahora lo estaban mimando con lujo. El elfo jefe, Rory, le había enseñado a Harry a usar su nueva túnica y el significado de los bordados. El retrato de su bisabuelo, ¿no era tatarabuelo? Le había dado un curso intensivo sobre la sociedad mágica, amenizando sus lecciones con anécdotas divertidas que hicieron reír a carcajadas a Harry en más de una ocasión. Sabía que la carta, pues la consideraba un nombre propio, que le había escrito no solo era verdadera, sino que contenía la clave para obtener más información. Perdiendo la cuenta de cuántas veces la leyó, no tenía arrugas, manchas ni rasgaduras. Tan fresca y limpia como cuando la sacó del sobre en la casa de su tormento, Harry, en más de una ocasión, se había quedado dormido con la carta debajo de la almohada. Su gratitud por la liberación no tenía un propósito definido, así que la derramó sobre la carta. La promesa incumplida de la carta era conocer a Daphne Greengrass. No tenía ni idea de cómo era, salvo por su aparente cabello rubio y sus ojos azules. Esperaba que fuera amable. O incluso buena con él. A pesar de que todo había salido de maravilla, su nueva palabra favorita, Harry se sentía solo. Durante un tiempo, tras llegar a Rowanil, había estado demasiado emocionado como para sentirse solo. Ahora, sin embargo, la novedad había desaparecido y la fría soledad, que lo había invadido durante tanto tiempo, había vuelto a invadir su corazón. Pero hoy era 20 de septiembre y era el día de conocer a su nuevo amigo, o eso esperaba. Los 2 días anteriores, había ido al callejón por si la carta estaba equivocada, cosa que dudaba, y Daphne llegara antes. No tuvo tanta suerte, pero sí compró un libro increíble. ¡Qué gran palabra! Pensó, sobre su familia que la amable señora de Florisham-Lodge le había reservado. Al parecer, no era fan de los Hotspurs y pudo ver más allá de la gorra. Averiguando quién era enseguida. Eran las 9:30 de la mañana y Harry se apresuraba a la librería para no llegar tarde. Rory lo había vestido con una túnica azul marino y una camisa blanca brillante debajo. Bordados en un azul más oscuro en el brazo estaban los diseños del jefe de la casa Potter. Lo había descubierto el día anterior y casi lo hizo llorar al darse cuenta de que su padre, su abuelo, su bisabuelo, etc., años atrás, llevaban el mismo bordado en las mangas. La campanilla de la puerta sonó cuando Harry abrió. Saludando alegremente a la amable bruja tras el mostrador, al joven mago se le ocurrió una idea que lo cogió por sorpresa, por así decirlo. ¿Qué le digo a Daphne Greengrass? Con la cabeza dando vueltas, se dirigió a un lado de los estantes donde había una serie de sillones mullidos y un sofá para examinar las existencias antes de comprar. Al sentarse en el más cercano, casi gimió de tristeza. He estado tan preocupado por no echarla de menos que nunca se me ocurrió cómo nos hacemos amigos. Resoplando para sí mismo, dejó caer la cabeza despeinada entre las manos. ¿Qué tal? Hola, mi yo del futuro me envió una carta y dijo que seríamos grandes amigos, así que seamos grandes amigos. Interrogación de cierre. Ahora sí que empezaba a entrar en pánico. Pasándose los dedos por su largo cabello, murmuró. Estoy tan condenado, mientras bajaba la cabeza. ¿Por qué es eso?
Preguntó una voz suave. Sin levantar la vista, gimió. Porque se supone que hoy me encontraré con alguien que me han dicho que será mi mejor amiga y no sé cómo presentarme ni asegurarme de que se convierta en mi amiga. Bueno, mi madre siempre me dice que debo empezar con mi nombre cuando conozco a alguien nuevo, ofreció la suave voz con un dejo de sonrisa en su voz. Harry sonrió antes de levantar la cabeza. Quizás esta persona pueda ser mi amiga. El tiempo se detuvo al ver a la chica más guapa que jamás había visto. Sus ojos eran azules y su cabello dorado. Arqueó ligeramente una ceja mientras la miraba fijamente durante una eternidad. Un breve movimiento de cabeza precedió a un reflejo. Hola. Extendió la mano y terminó. Soy Harry Potter. Ella tomó su mano suavemente, ofreciéndole la suya para que la besara como la describió su tatarabuelo. Al inclinarse sobre su mano, la oyó responder. Hola, Harry. Soy Daphne Greengrass. Oh, Praxino Gracidi. Gritó Harry tras dejar caer su pizca de polvos flu en la chimenea del recibidor. Le gustaba esta chimenea, pues era tan grande que no necesitaba agacharse para entrar. La chimenea del salón principal, donde estaba el cuadro que tanto le gustaba, era diminuta y sentía que tendría que arrastrarse entre las cenizas para usarla e ir a ver a Daphne. Pero hoy era un día importante. Era el cumpleaños de su mejor amiga. Cumplía 11 años y Harry llevaba semanas preguntándose qué regalarle. La señora Greengrass era una señora muy amable, casi tan guapa como Daphne, y cuando se lo preguntó, simplemente sonrió antes de aconsejar. Cómprale algo que creas que le gustará. Ese había sido un consejo horrible. No quería regalarle un cuaderno de dibujo, porque le encantaba dibujar, ni un juego de lápices. ¡Qué torpeza! No quería comprarle una silla de montar nueva, porque le encantaba montar a caballo. ¡Qué raro! Quería regalarle algo que le demostrara lo importante que era para él. El retrato de su abuelo Fleamont le había sugerido un anillo, antes de que su abuela Eugenia lo desmintiera. Ni siquiera son adolescentes, Monty. Harry no entendía por qué su abuela lo rechazaba tanto. Había unos anillos muy bonitos en el joyero de su madre, pero si la abuela Femie, como le pidió que la llamara, decía mala idea, entonces probablemente era una mala idea. Un juguete era infantil. Un libro era aburrido. La comida era interesante, pero no lo suficientemente importante. Fue su tatarabuela Aelwen quien tuvo la mejor idea y lo que había en la caja envuelta que llevaba. El señor y la señora Greengrass eran acogedores y amables, pero no estaban muy contentos, pensó Harry. Sonreían cuando debían y decían cosas bonitas cuando debían, pero no había muchas risas cerca de Praxino Gracidi. La hermana menor de Daphne, Astoria, era una tímida bruja de 7 años que parecía querer jugar con su hermana y la amiga de esta, pero nunca se animaba. Siempre que Harry iba a ver a Daphne, lo cual ocurría casi a diario una vez terminadas sus clases, solían estar solos. Eso le venía de maravilla al niño que vivió. Daphne se había convertido rápidamente en su mejor amiga. Tal como prometía la carta. Acosar. Al girarse, una sonrisa se dibujó en su rostro. Su mejor amiga se acercaba rápidamente desde el otro extremo del pasillo. Daphne tenía una gran sonrisa. Vestía una túnica muy bonita para la fiesta de más tarde, pero él la ignoró mientras ella lo envolvía en un fuerte abrazo. «¿Has venido?», le murmuró al oído. Abrasado por ella, se encogió de hombros. «Probablemente sería mala idea quedarme a la fiesta, pero no podía perderme tu cumpleaños». Rory le había dicho que las protecciones eran fuertes en Rowanil, pero que habían sido puestas a prueba en más de una ocasión últimamente. El abuelo Monty le había dicho a Harry que probablemente sería mejor no dejarse ver en público todavía. Alguien, o algunos, intentaba llegar a él. Y cuando las protecciones se ponían a prueba como describió Rory, esa gente tramaba algo. Harry y Daphne se dieron un último abrazo antes de romper el abrazo. «Toma», anunció emocionado mientras le entregaba su regalo. No había entendido bien todo lo que su abuela Aelwen le había dicho, pero le gustó mucho la idea. Con una sonrisa traviesa, Daphne se sentó en una silla junto a la chimenea. Tras murmurar gracias, Harry rasgó el brillante papel azul y tiró la cinta amarilla a un lado. No mucho más grande que un libro, sostuvo una sencilla caja con un delicado estampado. Tras admirar un momento los remolinos y las líneas, abrió la caja. Encima había un pergamino doblado. «Lee eso primero», sugirió Harry nervioso. Con una expresión feliz, aunque un poco confundida, leyó. «Querida Daphne», comenzó su escritura desordenada. Mientras ella leía la carta, él esperaba que comprendiera sus malos intentos de decirle lo increíble que era y lo importante que era para él. Cuando terminó la carta, una lágrima rodó por su mejilla izquierda.
Alarmado, Harry se quedó inmóvil. Rápidamente, ella dobló la carta antes de desdoblar la seda que la cubría para ver la vela. Es una vela eterna. Cada vez que la enciendas, quiero que recuerdes que eres mi mejor amigo en el mundo entero. La mano de Daphne temblaba al extender la gruesa vela amarilla. Sin embargo, antes de que pudiera sacarla de la caja, empezó a temblar. Para horror de Harry, rompió a llorar de repente. Cubriéndose la cara con ambas manos, sollozó y tembló. Con los ojos muy abiertos, Harry atrapó la caja con la vela cuando se le cayó del regazo. Sin dejar de mirarla, la dejó en el suelo en silencio antes de darle una palmadita incómoda a Daphne en el hombro. Lo siento, Daphne. Pensé que te gustaría. Te compraré algo diferente. Entre sollozos, ella meneó la cabeza. Vale, murmuró Harry. Completamente confundido, no dejaba de darle palmaditas en el hombro, buscando algo que decir para que dejara de llorar. Con cada instante que pasaba, sentía que perdía a su mejor amiga a la velocidad de la luz. Sin previo aviso, Daphne se levantó de la silla, rodeándolo con sus delgados brazos y abrazándolo con fuerza. Sus sollozos se calmaron lo suficiente como para que ella susurrara. Tú también eres mi mejor amigo, Harry. Para siempre. Un bendito alivio inundó al niño que vivió. Apretándola a su vez, murmuró. Eres increíble, Daphne. Capítulo 2. Estableciéndose. Una carta, parte 2. Era tarde y se preparaba para acostarse. Rory acababa de inspeccionar los resultados de los esfuerzos de Harry en la nueva aventura de usar la ducha en lugar de la bañera. La próxima vez, más enjuague del jabón, Lord Harry, murmuró el mayordomo de Rowanil con amabilidad y dirección. Harry no pudo evitar sonreír. El elfo se había ganado rápidamente el cariño de todos por cuidar de un niño sediento de amor. Las divertidas historias de James de niño también ayudaron. Sí, Rory, respondió Harry con seriedad. De verdad quería complacer a la pequeña criatura mágica. Al cerrarse la puerta, Harry completó su rutina para dormir. Saltó de la cama al rincón donde guardaba el hipogrifo de peluche que Daphne le había regalado. Claro, no dormía con él, solo los niños pequeños lo hacían, pero lo abrazaba todas las noches. Dudó en ponerle un nombre al juguete gris y azul, y finalmente se decidió por Gris. Sabía que no era muy original, pero le parecía adecuado. Por último, se dejó caer en su cama increíblemente cómoda antes de alcanzar la mesita de noche donde se encontraba su objeto más preciado, la carta. Su carta que brillaba. Brillante amarilla. Otra vez. Vaya. La última vez que la carta transmitió un mensaje lo condujo a los acontecimientos más maravillosos de su corta vida. Su libertad. Su hogar y, lo más importante, su amigo. Tras respirar profundamente para tranquilizarse, se armó de valor antes de desplegar el papel amarillo brillante, esperando contra toda esperanza no sufrir un cambio de fortuna que valoraba más que su propia vida. Debajo del texto de su primera nota había una nueva fecha y un saludo. 20 de diciembre de 1990. Querido Harry. La vida es muy bonita, ¿verdad? Me alegra que hayas seguido mi consejo en tu carta de 10º cumpleaños. Adoro a Snodshot. Me hace reír a todas horas. Empieza a gritar y todo eso, y me hace gracia. Harry sonrió. Había visto a Snodshot 2 veces más después de su primer encuentro, y cada vez el duende se indignaba ante las más mínimas peticiones. Creo que le caigo bien, murmuró Harry al periódico. Ha empezado a llamarme Lord Harry en lugar de tú. Estoy seguro de que Rory te está cuidando bien, asintió Harry con entusiasmo, y tú y Daphne se han hecho amigas rápidamente. De nuevo, con el asentimiento. Ya que lees esto, seguiste todas mis instrucciones. Tengo una nueva revelación para ti. En realidad, es una guía, supongo. Confía en ti mismo. Siempre has tenido buen instinto, Harry. Todas esas veces que supiste que debías guardar silencio con los Dursley, o cuando era mejor irte, aceptando tu relación con Daphne. Eso es seguir tus instintos. Quiero que lo hagas más. Confía en ti mismo. Daphne y otros amigos que hagas te darán buenos consejos. Te querrán y tú los querrás. Pero así como debes confiar en ti mismo, también debes confiar en quienes amas. Si tu instinto te dice que una persona no es confiable, no confíes en ella. Si alguien te parece confiable, confía en él. Confiar y agradar son dos cosas diferentes, pero para ti, siempre he pensado que son bastante similares. En cualquier caso, también debemos confiar en quienes amamos. Confía en aquellos que amas. La fecha de hoy es importante. Mañana es el inicio tradicional de Yule. Es una festividad muy importante para la gente mágica. La cacería salvaje. El Traugar. El comienzo del invierno, que marca el inicio del ciclo de renovación del mundo.
Pídele a Daphne que te explique el ritual del sacrificio de Yule. Ella conoce todas las costumbres antiguas y puede mostrarte cómo completarlo paso a paso. No es malo, pero el evento te ayudará a encontrarte a ti mismo y a recordar a los que se han ido. Samhain es la época tradicional del recuerdo, y tú y Daphne pueden explorarlo el próximo año, pero Yule es un tiempo de renovación. La fertilidad del mundo y las criaturas salvajes que encontramos aquí son parte de ello. Y la magia madre, por supuesto. Todo esto conforma quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Encontrarme a mí mismo me ayuda a sanar la pérdida de mis padres. Nunca conocí a mis padres, como sé que tú tampoco, pero la idea de James y Lily Potter y el papel que deberían haber desempeñado en mi vida siempre me ha dejado un vacío en el corazón. Una lágrima inadvertida cayó de la mejilla de Harry mientras leía. Antes de que te des cuenta, irás a Hogwarts. Aprenderás muchísimas cosas increíbles. Conocerás a muchísima gente increíble y realizarás hazañas increíbles. ¿Recuerdas mi última carta? Algunos te mentirán e intentarán usarte por dinero o fama. Confía en ti mismo. Sabrás si valen la pena. Y tendrás a Daphne. No se me ocurre nada mejor que pasar los años en Hogwarts con Daphne Greengrass a mi lado. Estarán bien. Los dos. Confía en ti mismo y en aquellos que amas. Como antes, no había firma. Una elección. Daphne era su mejor amiga, pero estaba muy triste. ¿Qué te pasa, Daph? Él vio a través de su ceño fruncido ante el apodo secretamente querido. Oh, solo lo de siempre, niño que vivió. Harry le devolvió el gesto con el ceño fruncido. Ambos odiaban el calificativo generado por los medios. Eso fue bajo. Se encogió de hombros antes de seguir caminando por el sendero. Era un día despejado en Nottinghamshire, uno de los pocos de las últimas semanas. Las lluvias de principios de invierno habían sido ligeras, pero el cielo nublado había sido agobiante. El sol los iluminaba con una luz invernal desoladora mientras paseaban por los jardines de la casa de sus padres. Sin embargo, algo definitivamente no iba bien con su discreto mejor amigo. Harry decidió dejarla tranquila, así que la siguió con las manos en los bolsillos. Rory y Maddie eligieron el tronco de Navidad ayer. Me dijo las palabras adecuadas antes de ponerlo en la chimenea del salón principal. Sonrió. Ojalá estuvieras allí. Estaba precioso. Están preparando un auténtico festín de Navidad para pasado mañana. Guardó un silencio obstinado mientras seguían vagando por los senderos de Prasino-Gracidi. Su paso persistente igualaba su propio silencio. Era su mejor amiga y no la dejaba sola cuando estaba tan visiblemente alterada. A mis padres no les gusta celebrar Yule. En realidad, es mi padre, le dijo finalmente, con la cabeza gacha y el rostro oculto tras su melena color miel. Oh, murmuró, recordando la carta y sus instrucciones. Antes de que pudiera continuar, ella sollozó, lo que hizo que Harry abriera los ojos de par en par. Daphne no estaba muy emocionada, salvo por su cumpleaños, salvo por la alegría de verlo y cosas así. Normalmente, estaba muy tranquila. Sus lágrimas lo desconcertaron. Solían hacerlo. Celebrar la Navidad, quiero decir. Sin saber qué decir, se repitió. Ah. Ella asintió. Entonces murió la abuela. Ahora lo entendía. Rodeando sus delgados hombros con un brazo, la apretó. Nunca me has contado nada de tu abuela. ¿Cómo era? En voz baja, explicó. Se llamaba Creusa. Lo miró, sus ojos azules se encontraron con los verdes de él, con la urgencia de comprender lo que él no entendía, pero aún así sostuvo su mirada. Del mito griego. Por eso mis padres me pusieron Daphne. Es una especie de tradición que el primogénito de la familia, de cada género, tenga un nombre griego. Mi padre se llama Menelao, su hermana es Helena. Mirando a su alrededor, hizo un gesto con la mano enguantada. Está relacionado con el nombre griego de nuestra casa. Prasino-Gracidi significa hierba verde en griego. Harry rió disimuladamente. ¿Hierba verde? ¿En serio? Ella sonrió en respuesta antes de darle un codazo en el costado. Sí, imbécil, ahora déjame terminar. Riendo entre dientes, le dio un abrazo rápido pero sincero. Ella se lo devolvió, dispuesta. La abuela era maravillosa. Siempre estaba feliz. Me emocionaba muchísimo cada vez que venía a la casa grande desde la casa Dower, al otro lado de la finca. El abuelo murió mucho antes de que yo naciera, así que nunca lo conocí, y ella siempre vivió en la casa Dower. Sonrió mientras sus ojos se perdían en el recuerdo. Siempre la he considerado la casa de la abuela, no la casa Dower de la finca. Negó levemente con la cabeza mientras se aclaraba la garganta. La abuela era una gran seguidora de las viejas costumbres.
Samain, Yule, Imbolc, Beltane, Lamas, los solsticios y los equinoccios. Asintiendo, afirmando la devoción de su abuela, Daphne dijo. La abuela era devota en sus observancias, y nosotras también. Encogiéndose levemente de hombros, Daphne corrigió. Hasta que murió. Siguieron caminando, el brazo de Harry sobre su hombro le dio un abrazo flojo en el que ella se apoyó. Murió justo antes de Imbolc hace 2 años. Papá se negó a celebrarlo. No hicimos los muñecos de paja ni nada. Todos estaban tan disgustados por la muerte de la abuela que, sinceramente, no me importó. Ni siquiera recuerdo Beltane ni el solsticio ni el equinoccio, pero cuando llegó Samain ese otoño, esperaba celebrar y recordar a la abuela. Papá se negó y no hemos celebrado ningún día sagrado desde entonces. Suspiró. Lo extraño. ¿Es porque te recuerda a tu abuela? Ella asintió nuevamente. Mucho, sí. ¿Me enseñarás? Preguntó con seriedad. En ese momento, ni siquiera pensaba en la carta. Solo quería ayudar a su amigo. Ella lo miró fijamente. Harry se apresuró a explicar. Solo, quiero saber sobre la magia. Sobre quiénes somos. ¿Tienes recuerdos tan entrañables, yo? Su voz se fue apagando antes de susurrar. A mí también me gustaría tener esos recuerdos felices. A papá no le va a gustar nada. Ahora le tocaba a ella abrazarlo. Pero a mí me gustaría, Harry. Lo celebraremos juntos. Solo nosotros dos. Oh. Para evitar la ira de su padre, estaban en Rowanil para comenzar su celebración navideña. Antiguamente, se hacían sacrificios de sangre, explicó Daphne. Ganado, caballos e incluso sacrificios humanos. Harry abrió mucho los ojos. Sí, arrugó la nariz. Minjin. De verdad. Asintiendo, miró el paquete que ella tenía en la mano. Daphne explicó. Pensé que podríamos sacrificar algo importante para nosotros. La intención es renunciar a algo importante para demostrarle a la madre magia que valoramos sus dones. Harry suspiró y pensó en lo que podría sacrificar. Su posesión más importante y preciada era la carta. Definitivamente no la arrojaría al fuego. Chasqueando los dedos, exclamó. Lo sé. Vuelvo enseguida. Subió corriendo las escaleras y recorrió el pasillo hasta sus habitaciones. Rebuscando en su armario, encontró rápidamente lo que necesitaba antes de volver corriendo con Daphne, que lo esperaba pacientemente en la sala de estar. Con una gran sonrisa, anunció. Esto, mientras sostenía las túnicas en sus manos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Son esas tus túnicas de jefe de casa? Sí. Venir aquí, conocerte y todo lo demás ha sido lo mejor que me ha pasado. Estas túnicas, las levantó un poco, señalándolas, representan todo esto. Sus ojos brillaban de felicidad. ¿De verdad lo entiendes? Salió como un susurro. No pudo soportar la intensidad de su mirada. Hiciste un muy buen trabajo explicándolo todo, dijo mientras miraba sus pies. Un repentino abrazo con un solo brazo lo despertó. Ella acomodó la cabeza bajo su barbilla. Gracias, Harry, por lo que sentías. Y, bueno, por esforzarte tanto. No tuvo más respuesta que de nada. Carraspeando, le dijo. Rory dice que hay una vieja fogata que la familia ha usado años atrás. Puedo enseñártela. Está bien, respondió ella con una suave sonrisa, la familia es importante. El cosquilleo en el estómago hizo que Harry sonriera con picardía. Familia. Sí, lo es. Anda, es por aquí. Tras serpentear por el bosque de frondosas escasamente cubierto, mezclado con pinos perennes, llegaron a un antiguo claro cubierto de adoquines con maleza asomando y, en el centro, una hoguera de piedra toscamente labrada donde ardía alegremente un fuego. Los troncos de pino crujían y silbaban al quemarse la savia, dando vida a la escena. ¿Y ahora qué? Preguntó Harry cuando se acercaron al fuego. Cierra los ojos, piensa en lo que tienes en la mano, su importancia y por qué se lo entregas a la madre magia. ¿Por qué consideras que la magia es más importante que lo que estás dispuesto a sacrificar? Harry lo hizo, considerando las túnicas en sus manos, lo que significaban para él. Su familia se había vuelto tan importante para él como Daphne. Ella era lo más importante, pero ser Potter y todo lo que conllevaba estaba tan entrelazado con ella que le costaba separarlas. En su mente de niño de 10 años, las túnicas que sostenía representaban su nueva vida. Todo lo que amaba. La magia lo hacía posible en su mente. Gracias, murmuró antes de arrojar instintivamente las túnicas al fuego. Sorprendido por su acto reflejo, miró a Daphne para ver si lo había estropeado todo. Su sonrisa y sus ojos brillantes le indicaron que había hecho lo correcto.
Abrió el paquete que había traído y le mostró a Harry una muñeca de paja hecha con la apariencia de una niña sin rostro con vestido. Acarició la muñeca por última vez antes de murmurar: «Esta es la última muñeca de Imbolc que la abuela y yo hicimos antes de morir». Se la llevó a los labios y la besó antes de arrojarla rápidamente al fuego. Inconscientemente, se acercaron más mientras observaban cómo sus sacrificios eran consumidos por el fuego. «Feliz Navidad, Harry». «Feliz Navidad, Daphne». Este acto inocente de dos niños tendría repercusiones de gran alcance. Simplemente aún no lo sabían. «Oh. Lord Harry, lo siento, pero tendrá que irse a casa ahora». «Daphne, ve a mi estudio». Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Lord Greengrass rara vez, o nunca, interactuaba con él, y con la misma frecuencia con Daphne cuando estaba de visita. Hoy estaban leyendo un manual de runas antiguas que a ambos les pareció fascinante. Levantó la vista rápidamente, mirando a su padre. Algo que vio allí no presagiaba nada bueno, lo que alarmó a Harry. Mientras dudaba antes de levantarse de la mesa, un miedo invadió la garganta de Harry, algo que no había sentido antes. «Sí, padre», respondió finalmente. Mirando a Harry, murmuró: «Adiós, Harry. Nos vemos mañana». La expresión de furia en el rostro de Lord Greengrass hizo que Harry se preguntara sobre esa afirmación, mientras asentía en silencio. Justo cuando Lord Greengrass se giraba para seguir a su hija al estudio, Harry soltó: «Es culpa mía». No estaba seguro de por qué, pero sintió la necesidad de acudir en su ayuda. Desconcertados, ambos Greengrass se detuvieron en seco antes de volver la vista hacia el joven Lord. La expresión de Daphne tenía un tono suplicante, mientras que Lord Greengrass estaba sorprendido y confundido. Antes de que ninguno pudiera decir nada más, Harry se puso de pie. «Es culpa mía, señor». Daphne abrió mucho los ojos, mientras que su padre los entrecerró. «¿Y qué hiciste? Dime, que sea tu culpa». Ahora Harry estaba en un aprieto. En Private Drive, todo era culpa suya. Su reacción instintiva de asumir la culpa habría funcionado de maravilla con el tío Vernon o la tía Petunia. Le habrían dicho con firmeza que todo era culpa suya sin hacerle más preguntas. Al parecer, Lord Greengrass no era de la misma calaña. Harry ignoró el leve movimiento de cabeza de Daphne y respondió: «La celebración de Yule, señor». Quería saber sobre festividades mágicas, ya que nunca las había aprendido ni celebrado. Le rogué a Daphne que me las mostrara. Cuando me dijo que no, le dije que ya no sería su amigo si no me las mostraba. Harry mintió horriblemente. Era evidente que Lord Greengrass no creía plausible la afirmación de Harry, aunque Daphne esbozó una leve sonrisa ante sus esfuerzos. «Sea como sea, Lord Harry», respondió Lord Greengrass ignorando la obvia mentira, «ella sabe que tiene prohibido practicar las viejas costumbres». Me desobedeció. «Pero, señor», intentó Harry de nuevo. Empezaba a desesperarse. Daphne era lo mejor que le había pasado en la vida. Sentía una imperiosa necesidad de protegerla. «No, Lord Harry. Cuando seas el Lord Potter, podrás hacer lo que quieras en tu casa y con ella. Pero esta es mi casa y harías bien en recordarlo». La dura respuesta asustó a Harry más que desde que dejó la casa de su tormento hacía meses. Intentó intentarlo de nuevo, pero lo único que podía detenerlo intervino. «Harry», susurró Daphne. «Todo irá bien. Nos vemos mañana». Ella asintió para reafirmarle que estaría bien y que debía irse. Casi presa del pánico, Harry asintió con los ojos muy abiertos. «De acuerdo. Me voy entonces». Mientras se tambaleaba hacia el recibidor y la chimenea con Red Flu, solo podía pensar en que la expresión y el tono del rostro de Lord Greengrass eran los mismos que los del tío Vernon cuando Harry recibía sus peores palizas. Haría lo que fuera por proteger a Daphne de eso, ni siquiera pudo terminar la frase. El ruido de pasos se escuchó detrás de él. Harry se giró y vio a Daphne corriendo hacia él. «Harry, no me hará daño. Sé que tus tíos eran personas horribles, pero mientras estoy a punto de que me griten, me castiguen y tal vez pierdan algunos privilegios, papá no me levantará la mano ni la varita». Una enorme liberación de tensión lo inundó. Me alegro tanto», tartamudeó. Ella le dio un abrazo rápido. «No será agradable, pero nos vemos mañana». Aturdido, Harry arrojó la energía al fuego y gritó Rowanil antes de entrar en su casa. Ni siquiera se dio cuenta de que había usado la Red Flu sin caerse. Tenía cosas mucho más importantes en la cabeza. Oh, el fuego rugía verde en la sala de estar de Rowanil. Harry estaba sentado en el borde del sofá y llevaba allí desde el amanecer. Se había limpiado y vestido antes del amanecer y había empezado su guardia frente a la Red Flu, ansioso por la llegada de Daphne. Había comido allí e incluso estudiado allí.
Solo había salido 2 veces para ir al baño, pero por lo demás no se había ido. Cuando Daphne salió de la chimenea, Harry se puso de pie y se acercó a ella. La expresión de su rostro lo detuvo en seco. Parecía terriblemente triste. Más triste incluso que cuando le contó lo de su abuela. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. Suspirando, se sentó en el sofá, así que él se acomodó. Llegamos al estudio de papá y estaba muy enojado. Me escapé sin decirle por qué. Miró su regazo, donde se retorcía nerviosamente los pliegues de la falda. Tenía que contarle lo de tu tío. Lo siento. Reflexivamente, Harry respondió. Está bien. Si te mantuvo alejado de los problemas, está bien. En ese aspecto, sí. Mi padre estaba bastante molesto por el maltrato que recibía el heredero de una casa antigua y noble, pero no me regañó por irme. Simplemente me dijo que me alegro de que te haya tranquilizado. Se quedó en silencio. Harry se giró hacia ella y vio que su rostro se ensombrecía. Oh, no, murmuró. ¿Qué más? Me dijo que ya no podemos ser amigos. Tambaleándose, Harry estaba en shock. El hielo le llenaba las venas. Sentía como si su corazón se cayera al centro del mundo. Tenía la boca seca. Ni siquiera podía articular palabra para protestar por esta violación sin fundamento. Ella lo miró con fuego en los ojos. Y le dije que nada me impediría ser tu amiga. Completamente desconcertado, Harry solo pudo abrazarla. Su respiración agitada parecía sollozar, pero estaba tan abrumado que ni siquiera pudo llorar. Le dije que te elegí a ti. Asintiendo, Harry murmuró contra su brillante cabello. Y yo también te elijo a ti, Daphne. Para siempre. Oh. La Navidad transcurrió entre tensión y expectación. Harry no se atrevió a ir a Praxis Grasidi después de la discusión que Daphne y su padre tuvieron, pero ella venía a Rowanil todos los días. Entonces, ¿se supone que debemos poner los malvaviscos en este palo y echarlo al fuego?, preguntó Daphne. Su tono y expresión denotaban una profunda sospecha de que se trataba de una actividad en la que realmente quería participar. Bueno, sí, respondió Harry con mucha más confianza de la que sentía. Oí hablar de ello en el mundo Muggle. Se supone que es muy divertido comerlos. Puso el malvavisco en su palo afilado mientras la lluvia golpeaba la ventana y lo arrojó al fuego. Harry. Está en llamas. Rápidamente apartó el dulce en llamas, soplándolo y extinguiendo el pequeño incendio. Tras examinarlo por todos lados, murmuró. Aquí va, antes de llevárselo a la boca. ¿Y bien?, preguntó ella. Está realmente bueno. Pegajoso, pero muy dulce y delicioso. Daphne asintió con incertidumbre antes de empezar a tostar malvaviscos. Tras comer el primero, intercambiaron una mirada antes de lanzarse a por el paquete para preparar otra ronda de dulzura caramelizada y pegajosa. Después de atiborrarse, Harry finalmente se armó de valor para preguntar, ¿qué tal con tu padre? Habían pasado casi 2 semanas desde esa conversación, según recordaba. Daphne se lamía los dedos de una forma tan indigna que Harry había aprendido a no comentarla, cuando ella respondió. No lo sé. Solo dice cosas educadas y nada más. No hemos hablado realmente de este. ¿Estás en problemas?, preguntó mientras le daba vueltas a la verdadera pregunta que quería hacer. Ella negó con la cabeza brevemente mientras los mechones rubios miel que se habían liberado de su cola de caballo enmarcaban su rostro en un movimiento dorado. Respiró hondo y formuló la verdadera pregunta. ¿Te arrepientes de haber elegido ser mi amigo? Ahora sus ojos atraparon su propia mirada. Nunca. Capítulo 3. ¿Cómo llegar a Hogwarts? Una carta, parte 3. Harry tarareaba una melodía que había oído en el callejón Diagon el otro día mientras preparaba su baúl. Él y Daphne habían hecho las compras para la escuela, él bajo un glamour aprobado por Rory, y se lo pasó genial. Había una cafetería nueva con terrazas acogedoras, diseñadas para cualquier clima, y ponían música que le daba ganas de mover los pies y divertirse. Daphne le sonrió, disfrutándolo, mientras él caminaba arrastrando los pies por la calle. Deteniéndose a mitad de camino, realizó su reverencia más elegante que Rory y los retratos le habían metido a la fuerza en la garganta. ¿Me concede este baile, mi dama? Sus ojos se abrieron. Harry, sin darse cuenta, la había arrastrado a un vals pésimo, riendo como un loco. Antes de que dieran 3 pasos, ella también se reía. Nunca se había divertido tanto en su vida. Más tarde le dijo, te voy a comprar un regalo. Se miró los dedos de los pies y, encogiéndose de hombros, respondió, no tienes por qué hacerlo. Ser mi amigo es el mejor regalo que me has dado. Y era cierto. Desde la pelea de pleno invierno con Lord Greengrass, Daphne había pasado más tiempo en Rowanil que en casa.
De vez en cuando, dormía en una habitación de invitados. Eso es muy dulce, pero pronto es tu cumpleaños y no salimos mucho, así que te voy a comprar un regalo. Así fue como Edwig llegó a su vida. La hermosa lechuza estaba sentada en un rincón de su habitación, durmiendo en su soporte, mientras él lanzaba sus calcetines enrollados hacia el baúl abierto en el suelo. Por supuesto, rebotaron en la tapa y resbalaron por la habitación. Rory apareció en la habitación y chasqueó los dedos, haciendo que los calcetines volaran hacia su mano antes de decir: Lord Harry, haré la maleta. Por favor, vaya a ver si la señora Daphne necesita algo. O lea un libro. O dúchese. O coma algo. Harry le sonrió al elfo. De acuerdo, Rory, te dejo en paz. Tomó su carta para leerla de nuevo y pensó en la otra que había recibido el mes anterior. Su carta de Hogwarts. Curiosamente, estaba dirigida al señor H. Potter, dirección desconocida. Su carta de aceptación de devolución llevaba la misma dirección. Eso había hecho que Harry se sintiera mucho mejor con las protecciones, aunque las probaban al menos una vez por semana. Rory le había enseñado a sentirlas, ya que Harry era el maestro de Rowan Hill, así que el joven Lord sentía cada prueba y ataque a las protecciones. A veces apenas eran visibles, otras veces se sentía como un gong sonando en su cabeza. Siempre, las protecciones se mantenían fácilmente, lo que le hacía preguntarse por qué sus padres habían abandonado Rowan Hill para esconderse en el valle de Godric. Rory no sabía la respuesta, ni tampoco ninguno de los retratos. Sus lecciones habían continuado sin cesar, tanto con Rory como con los retratos. Le encantaban las runas antiguas y estaba deseando comenzar su estudio formal. Los temas de la varita eran fascinantes y detestaba tener que limitarse a usar una varita de prueba para practicar los movimientos. Su tatarabuela Caris había sido una maestra maravillosa, pero estaba deseando recibir clases reales con su varita con núcleo de acebo y plumas de fénix. Por fin había terminado todos los libros de la lista inicial de la primera carta, y ahora leía otros que sus antepasados le habían prescrito. Algunos eran aburridísimos, otros, fascinantes. Daphne estuvo con él durante casi todas las lecciones. Desde que se rebeló contra su padre, había ignorado los dictados de la familia Greengrass y aceptaba plenamente a Harry como su amigo y familia elegida. Cuando su abuela Femie se enteró de su vals en el callejón Diagon, pasaron la semana siguiente aprendiendo baile de salón. Nunca se lo había dicho a Daphne, pero le encantaba bailar. Dejándose caer en la mesa de la cocina, cogió una manzana del frutero, siempre lleno. Con la mano libre, sacó la carta y se detuvo a medio morder. La carta brillaba. Amarilla. Otra vez. Oh, muchacho. 25 de agosto de 1991. Querido Harry, estoy tan emocionada por ti. Tu vida es tan diferente que solo puedo imaginar lo feliz que eres ahora. Hogwarts la semana que viene, aprendiendo más y más, haciendo más amigos y convirtiéndote en el mago que estabas destinado a ser. Con temor, Harry asintió mentalmente con la carta, pero reafirmó que Daphne siempre sería el número uno para él. En mi primera carta, les advertí que algunas personas les mentirían e intentarían usarlos para su fama, riqueza u otros fines. Eso sigue siendo cierto, y reitero que habrá personas, tanto del personal como del alumnado, que se comportarán fatal. Algunos serán fanáticos incondicionales que nunca les darán un minuto de paz ni privacidad alguna. Otros serán simplemente personas terribles, no hay vuelta de hoja. Antes de Yule te animé a confiar en ti mismo y en tus seres queridos. Ahora, añadiré algo más. Ten fe, Harry. Ten fe en ti mismo. Ten fe en tus seres queridos. Habrá momentos en que te preguntes si vale la pena volver a la sociedad mágica. Los políticos intentarán usarte. Los estudiantes te rechazarán y te venerarán alternativamente. Te preguntarás si tus amigos son sinceros. Te preguntarás si Daphne es sincera. Ahora Harry frunció el ceño. Daphne lo era todo. Ella nunca lo traicionaría y él nunca la traicionaría. Nunca. Sé que no te gusta pensar en estas cosas, Harry, pero la vida es complicada. Habrá momentos en los que querrás dejarlo todo. Ten fe. Daphne te ama. Nunca te dejará. Nunca te traicionará. El círculo íntimo de amigos que estás a punto de hacer te amará. Nunca te abandonarán. Nunca te traicionarán. Ten fe. No había ninguna firma. Un viaje en tren. ¿Listo? Preguntó. Listo, respondió ella con firmeza. Inconscientemente, se tomaron de la mano. Edwig se había adelantado a la escuela y ambas llevaban sus baúles en los bolsillos, encogidos por Rory de un golpe. La tía Caris les había enseñado cómo revertir la magia en la escuela. Tras respirar hondo, Harry le apretó la mano y avanzó a grandes zancadas.
Ambos vestían sus túnicas oficiales. Harry, su nueva túnica de jefe de casa, y Daphne, su túnica de heredera aparente. Ambas eran azul oscuro. La de Harry tenía un bordado dorado que le subía desde el puño del brazo hasta el codo, y la de Daphne era muy similar, pero el bordado no era tan prominente. Su padre había fingido una especie de acercamiento. Después, le dijo a Harry. Me dijo que fue muy astuto de mi parte hacer tan buena conexión con un conde menor de edad y jefe de una casa antigua y noble. Arrugó la cara con repugnancia ante la idea de estar utilizando a Harry. El chico en cuestión simplemente negó con la cabeza. Rodeándola por los hombros con un brazo, le dijo. No lo entiende. Eres mi mejor amiga a pesar de todas las convenciones sociales. No te importa y lo sé. Ella lo miró con un fervor que él no había visto antes. Es cierto. ¿Me crees, verdad? Él sonrió con su sonrisa fácil. Definitivamente. Cuando pasaron por la barrera hacia el andén 9¾ Harry tuvo un momento de paz en el que él y Daphne estaban aparentemente solos en el andén y la enorme máquina de vapor escarlata resoplaba mientras los esperaba. Entonces lo notaron. Oye. Es Harry Potter. Allá vamos, murmuró. Directo al último vagón, respondió en voz baja, lo cual era su plan desde el principio. La multitud amenazó con abalanzarse sobre los preadolescentes, pero se dirigieron rápidamente a la escalera del carruaje. Mientras Harry se hacía a un lado para que Daphne subiera antes que él, se giró y saludó a todos en silencio, sonriendo. En realidad no quería, pero su tío abuelo Charles había insistido. No quiero que te odien por una estupidez. Harry. Gritó una bruja. Por aquí. Dijo otro. Gracias, Harry. Dijo una joven bruja. Muéstranos tu cicatriz. Gritó un mago. Un último saludo y Harry se dio la vuelta y subió las escaleras hasta el compartimento que Daphne les tenía reservado. Cerró la puerta tras él y bajó las persianas mientras Harry se dejaba caer en el asiento. Con la cabeza entre las manos, Harry gimió con un tono falsamente alegre. Vaya, ¿no fue terrible? Daphne se sentó a su lado y le frotó la espalda un momento. Pero se acabó. La fiesta será igual de mala. Cierto. Pero luego se acabará. Eso espero. Se quedaron en silencio un largo rato. Él, sacándole fuerzas, y ella, apoyándolo como él lo había hecho tantas veces. Inclinándose cerca de su oído, le susurró una verdad. No necesitaba inclinarse y susurrar. Estaban solos en el compartimento. Pero ese pequeño gesto lo hizo más íntimo, más conmovedor. Todo estará bien. Me tienes como tu mejor amigo y yo te tengo como el mío. Todo estará bien. Cerrando los ojos, se aferró a la verdad de la afirmación. Fe. Oh. Toc toc. Harry salió de su ensoñación mientras Daphne se levantaba para abrir la puerta. Había estado soñando con la actividad recurrente del verano. Él y Daphne paseando por los bosques que rodean Rowanil. Estudiando en la biblioteca. Jugando en la sala. Leyendo juntos. ¿Cómo tuve tanta suerte con mi mejor amiga? Reflexionó mientras Daphne abría la puerta. ¿Sí? Preguntó después de abrir la puerta. Lo siento, nos han echado de nuestro compartimento, ¿tienen lugar aquí para nosotros? Preguntó una voz de niña. Daphne dudó, y Harry supo que estaba pensando en protegerlo de sus admiradores, pero tenía que intentarlo. Su carta le había dicho repetidamente que haría amigos fabulosos en Hogwarts, pero eso no sucedería a menos que lo intentara. Déjalos entrar, Daph, susurró para que solo ella pudiera oírlo. Por supuesto, dijo Daphne a las personas en el pasillo mientras retrocedía para dejarles entrar. En un instante, se sentó junto a él, provocando la risa de Harry. Daphne lo protegía tanto como él a ella. Una chica de pelo alborotado entró seguida de un chico de pelo castaño rojizo y mejillas redondeadas. Muchas gracias, dijo la chica con entusiasmo. El chico asintió con la cabeza mientras se sentaba frente a Harry. Soy Hermione Granger, de primer año, añadió la chica con más descaro que seguridad. Neville Longbottom, añadió el chico. Harry había oído hablar de los Longbottom. Tenían una larga historia entrelazada con los Potter. Saludó a Neville con la cabeza mientras Daphne respondía. Daphne Greengrass. Harry Potter. Los ojos de Neville se abrieron un poco mientras Hermione balbuceaba. ¿De verdad? Por supuesto, he leído todo sobre ti, antes de que Neville la interrumpiera. Hermione, Harry es solo un niño, igual que nosotros. Parpadeó repetidamente, obviamente procesando una gran cantidad de información antes de calmarse. Se disculpó en voz baja. Lo siento. Soy hija de muggles, ¿ves? Y todo esto es muy nuevo y no sé, su voz se apagó, con mucho que no dijo, pero que comprendió. Harry asintió, entendiendo. A mí me pasó lo mismo hace poco.
Viví con mis parientes no mágicos hasta mi 10º cumpleaños. Daphne miró a su mejor amigo con una amplia sonrisa, me ayudó mucho. Además, había libros geniales que me ayudaron. ¿De verdad?, exclamó Hermione. ¿Podrías decirme cuáles? Te lo agradecería muchísimo. Harry y Neville sonrieron. Hermione era tan adorable cuando se emocionaba. Esta es una Ravenclaw, bromeó Daphne con una leve sonrisa. ¿Ah, sí?, preguntó Hermione. Hogwarts. Una historia fue una lectura muy informativa, pero no sé dónde encajaré. Ahora le tocó a Harry reír. Al ver la expresión risueña de Neville, ambos dijeron Ravenclaw a la vez. Riendo, los 4 estudiantes de primer año formaron una amistad que duraría toda la vida y trascendería la realidad de sus enormes hazañas para formar la leyenda de los paladines. «Oh. ¿Neville?», preguntó Harry mientras saboreaban el desastre que le habían comprado a la carretillera. «¿Por qué no llevas puesta tu túnica de heredero?». Daphne miró a su compatriota de cabello rubio claro con los ojos entrecerrados mientras Hermione observaba desconcertada. La expresión feliz de Neville se reflejó en sí misma. Mi abuela no creía que debería usarlos. Harry frunció el ceño, encontrando la expresión de Daphne, que también fruncía el ceño. Antes de que pudieran dar más detalles o preguntar más, Hermione intervino. Lo siento, no entiendo. ¿Son ustedes 3 de la nobleza?, señalando el bordado de los puños de Harry. Daphne respondió mientras Harry asentía. Sí. Harry es el señor menor de edad de su casa y será nombrado conde al alcanzar la mayoría de edad. Soy la heredera de la antigua y noble casa de Greendras y seré viscondesa cuando herede de mi padre. Asintiendo con la cabeza hacia Neville, que ahora miraba por la ventana, terminó. Neville es el heredero de la antigua y noble casa de Longbottom y, si no recuerdo mal, será nombrado vizconde cuando herede de su padre. Neville se estremeció. Entonces, ¿debería referirme a ustedes como mi señor o mi señora?, preguntó Hermione con mucha menos confianza que antes. Harry sonrió. Solo para ciertos eventos. ¿Hogwarts es un terreno neutral?, miró a Daphne en busca de confirmación. Sí. Nada de asuntos de la casa en la escuela. Esbozó una sonrisa maliciosa. Solo los más idiotas tienen que llamarnos por nuestros títulos en la escuela. ¿Puedes llamarnos Harry, Daphne y Neville?, se rió Harry. Hubo una risa general, pero Neville pronto se calmó y volvió a mirar por la ventana. Los 2 mejores amigos intercambiaron una mirada. Ambos habían visto el estremecimiento de Neville a mencionar a su padre. Mientras Hermione y Daphne se calmaban de la risa, Harry insistió, con algo más de tacto del que habría sido habitual. ¿Qué pasó, Neville? ¿Con tu padre? Sin dejar de mirar por la ventana, el mago de cabello rubio rojizo respondió con un susurro ronco. Mis padres fueron torturados hasta la locura por los seguidores del que no debe ser nombrado justo después de su caída. Volvió sus ojos enrojecidos y se encontró con la expresión de Harry. Después de que el que no debe ser nombrado fuera derrotado por los Potter en el Valle de Godric, los mortífagos fueron a buscarlo. Mis padres eran aurores y muy conocidos. Atraparon a todos los mortífagos, pero mis padres no sabían nada, mis padres siguen vivos, pero ya no están allí. «Oh, Neville», susurró Hermione mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Le puso una mano en el brazo para consolarlo, y él asintió, reconociendo el consuelo. Se hizo un silencio prolongado y doloroso en el compartimento mientras los 4 protoamigos reflexionaban sobre la realidad de la situación de Neville. Harry se preguntó si era peor tener padres descerebrados o muertos. Daphne sentía profundamente el distanciamiento de su padre y su madre emocionalmente ausente, mientras que Hermione sentía una especie de culpa de superviviente al pensar que sus padres estaban sanos y salvos y la amaban. Harry se aclaró la garganta, sosteniendo la mirada de Neville. He estado leyendo bastante sobre mi familia desde que vine a vivir a la casa familiar. Neville asintió, entendiendo, mientras Harry continuaba. Donde va un Potter, también va un Longbottom. Neville tenía una leve sonrisa mientras continuaba. Donde va un Longbottom, allí también va un Potter. Ahora el silencio no era tan doloroso. Tras secarse las mejillas, y con su alegría y curiosidad recuperadas, Hermione preguntó. ¿Eso sonó a pacto o algo así? ¿De dónde salió? Nuestras familias han estado aliadas durante siglos, explicó Neville. Vaya, fascinante, observó Hermione. Daphne había estado en silencio hasta ahora cuando preguntó. ¿Están solo tú y tu abuela, Neville? Convencerlo de hablar de su vergüenza, hasta entonces secreta, consolidó su amistad y devoción por sus amigos. Neville, futuro Lord Longbottom, fue un pilar de fortaleza para sus amigos. Su familia, en realidad. Oh, los de primer año están aquí.
La mano de Harry se entrelazaba con la de Daphne mientras guiaba al cuarteto fuera del tren. Hermione iba justo detrás de Daphne, con Neville cerrando la marcha para asegurarse de que Hermione no se perdiera. Siguiendo a la multitud de estudiantes que llegaban, tomaron un bote para ellos solos. Hermione se aferró al brazo de Neville mientras el hombre corpulento que iba delante gritaba adelante. Y los botes partían solos. Me encanta la magia, murmuró Harry a la sonriente Daphne. Estamos aquí, susurró emocionada. El lago era precioso. El castillo era magnífico. Al desembarcar, Harry saltó para ayudar a Daphne a bajar, mientras Neville, torpemente, hacía lo mismo con Hermione. Harry se giró después de que Daphne se alisara la túnica y chocó con alguien con fuerza. Se dio cuenta y exclamó. Oh. Disculpe, no lo vi allí. El joven pelirrojo respondió. ¿Eres Harry Potter, no? Tragándose un gemido, Harry asintió brevemente mientras buscaba a Daphne para que le tomara la mano mientras el grupo comenzaba a caminar hacia el castillo. Oye, apuesto a que te encanta el Quidditch. ¿Cuál es tu equipo favorito? Continuó la pelirroja, todavía en el camino de Harry. No soy muy fan, respondió Harry secamente. Moviéndose para rodear al chico, se llevó a Daphne, Neville y Hermione con la esperanza de dejarlo atrás. Quería ignorar a su fan, pero serían compañeros de clase y su tío Charles le había inculcado los buenos modales durante 2 semanas. ¿Cómo no te va a encantar el Quidditch? Es el mejor deporte del mundo. Continuó el pelirrojo mientras seguía a los amigos por el sendero. Intentando abrirse paso entre Harry y Daphne, el pelirrojo murmuró. Quítate, Rúbita, necesito hablar con mi amigo. Antes de que Harry supiera lo que había hecho, empujó a la pelirroja contra la roca que bordeaba el camino, con 2 puños de su túnica. Si vuelves a tocarla, te arrepentirás. Furioso, miró fijamente a los ojos del chico aterrorizado, con una expresión amenazante de daño físico si volvía a insultar a Daphne. El miedo en el rostro del chico calmó y avergonzó un poco a Harry. Soltando con fuerza a la pelirroja ingenua, se marchó, rodeado por sus amigos. Hermione fruncía el ceño a algunos de los otros niños que lo miraban boquiabiertos. Daphne envolvió suavemente su brazo con el de él. Inclinándose, susurró. Está bien, Harry. No me hizo daño. Asintiendo, se inclinó hacia ella. Vale, pero nadie te hace eso. Ella lo sorprendió inclinándose y besándolo en la mejilla. Mi héroe. Oh, una clasificación. Los de primer año, profesor McGonagall, anunció el hombre corpulento al llegar a lo alto de las escaleras. Echó una última mirada fugaz al grupo de jóvenes y esbozó una sonrisa alentadora cuando vio a Harry. Un sobresalto lo invadió antes de marcharse arrastrando los pies. Harry y Daphne intercambiaron una mirada de ¿qué fue eso? Antes de encogerse de hombros y volver a dirigirse a la recién conocida profesora McGonagall, quien estaba hablando del sistema de casas. Su mirada también se posó en Harry y Daphne mientras intervino con suavidad. Hogwarts, por supuesto, no es un lugar para tratar asuntos de casas. Hogwarts es una institución de aprendizaje. Quienes sean herederos de su casa no interactuarán con otras casas en su función oficial. ¿Está claro? Harry parpadeó cuando Daphne le apretó la mano para tranquilizarlo. ¿Qué era eso? Se preguntó. Parecía que le estaban regañando por ser él mismo. Volveré en unos momentos para asegurarme de que estén listos para ustedes en el pasillo. Ustedes dos, señaló a Harry y Daphne, vengan aquí. Ahora sí que estaba furioso. Sin soltar a Daphne, se dirigieron al rincón por donde había entrado el profesor. ¿Sí, profesor? Preguntó Daphne cuando llegaron. ¿Por qué llevas esas túnicas? Preguntó ella con sarcasmo. Harry bajó la mirada. No sabía que estaban en contra del código de vestimenta antes de la clasificación. Lo siento. Voy a cambiarme. El hecho de que no se moviera desmentía su afirmación. Daphne permaneció en silencio a su lado, mirando al profesor fríamente. No están, específicamente, en contra del código de vestimenta. Ah, bueno entonces, empezó Harry. Pero es muy inusual, señor Potter. Señor Harry, intervino Daphne. Minerva McGonagall se quedó mirando a la rubia con la boca abierta por un momento, poco acostumbrada a que sus alumnos la corrigieran. Disculpe. Dado que Lord James Potter ha fallecido, su heredero, miró a su mejor amiga, es ahora Lord Potter. Como es menor de edad, sería apropiado llamarlo Lord Harry. Harry ahora lo fulminaba con la mirada. Y sería apropiado dirigirse a la señorita Greengrass como Lady Daphne. Balanceándose sobre sus talones, McGonagall balbuceó. Aquí no se hace. Y aún así, sería correcto, ¿no? Insistió Daphne. Bueno, la profesora, nerviosa, contemporizó. Incapaz de continuar, murmuró.
Disculpe, antes de dirigirse a lo que Harry solo podía imaginar que eran las puertas del comedor. Cuando estuvo fuera de su alcance, Harry exhaló. ¿Fue inteligente? Le preguntó a Daphne. Quizás no sea inteligente, pero definitivamente necesario. Con toda esa tontería del niño que vivió, tendrás que hacerte valer un poco. Como tu mejor amiga, tengo que hacerles saber que yo tampoco soy una persona fácil de manipular. ¿Neville? Preguntó. Sí, él también. Asintiendo, se dirigió hacia la multitud de estudiantes de primer año que habían estado haciendo todo lo posible para escuchar a escondidas la conversación sin parecerlo. Nev, empezó Harry, inclinándose hacia su amigo. Neville se giró para oír mejor a Harry cuando una voz chillona los interrumpió. Entonces, Harry Potter ha llegado a Hogwarts. Esta vez Harry sí gimió. Tras respirar hondo, Harry se giró hacia el nuevo interlocutor. A su lado, oyó a Daphne gemir al reconocerlo. El mago rubio pálido tenía una sonrisa cómplice al abrir la boca para continuar lo que había empezado a decir. Harry, sin embargo, no estaba de humor. Estaba molesto, hambriento, cansado y deseaba que lo dejaran solo después del idiota pelirrojo y el profesor. Interrumpiendo, Harry preguntó. ¿Y tú eres? El chico extendió la mano. Malfoy, Draco Malfoy. Asintiendo con la cabeza hacia Daphne, la sonrisa del chico se amplió. Me alegra verte relacionándote con sangre pura, Potter, aunque solo sea Greengrass. Daphne le apretó la mano, pero una vez más, un idiota se había equivocado. Discúlpate, le susurró a Malfoy. La sonrisa burlona se desvaneció y fue reemplazada por una expresión confusa. ¿Qué? Dando un paso adelante hacia la cara del idiota, Harry siseó. Discúlpate con Lady Daphne ahora mismo o tendré una satisfacción. Completamente desconcertado, era evidente que Malfoy no estaba acostumbrado a que lo abofetearan verbalmente. Cuando Malfoy se burló. Los Malfoy no se disculpan con nadie, Potter. Harry perdió los estribos. Nadie, salvo Daphne, previó la bofetada. La cabeza de Malfoy se inclinó hacia un lado, con la brillante huella de una mano roja claramente visible en su pálida mejilla. Soy Lord Harry Potter, jefe de la antigua y noble casa Potter. A mi lado está Lady Daphne Greengrass, heredera de la antigua y noble casa Greengrass. Nos has insultado a ambos. Harry dio un paso adelante nuevamente y gruñó. Discúlpate. Ahora. Sin lugar a dudas, Malfoy, asustado, le dijo a Daphne. Me disculpo. Espero que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? Malfoy simplemente negó con la cabeza rodeado de toda la cohorte que estaba completamente en silencio y observando el enfrentamiento. Hubo un largo momento de silencio antes de que Malfoy y algunos otros se escabulleran entre la multitud. El resto de la corte empezó a susurrar, creando un murmullo en el vestíbulo. Harry se giró hacia Daphne, con Neville a su lado y Hermione junto a Daphne. De verdad que no quería tener que hacer eso. Hiciste lo correcto, Harry, lo consoló Daphne. Fue desagradable, pero el engendro de Lucius Malfoy tuvo que ser reprimido de inmediato. Ojalá no vuelva a suceder. Neville le dio una palmadita a su amigo en el hombro. Bien hecho, Harry. Hermione asintió con fervor, mostrando su acuerdo con que Harry defendiera a Daphne. Espero que no te metas en problemas, de verdad. En este punto, murmuró Harry mientras se acercaba al lado de Daphne, solo quiero cenar. Oh, estamos listos para ustedes ahora, anunció la recién regresada profesora McGonagall. Harry se armó de valor. Como en el andén 9¾ volvería a estar en exhibición. Como había dicho Daphne antes, se acabaría. Aferrándose a ella, y a la mano de Daphne, condujo a la corte de primer año al gran comedor. Inmediatamente comenzaron los comentarios. Ahí está. Dios mío, veo su cicatriz. No es muy fácil de ver, ¿verdad? Ah, es cierto. Ahora es el jefe de la casa Potter. ¿Quién está con él? La heredera. Etcétera. Inclinándose hacia Daphne, que fruncía el ceño, dijo. Parece que te estás dejando llevar por esto. Ella se reclinó y susurró su respuesta. Y te dije que te elegí a ti, Harry. Su corazón se hinchó. Los comentarios se convirtieron en tanto ruido de fondo que pudo ignorarlos. Se detuvieron al frente del salón mientras todos guardaban silencio. Entonces ocurrió algo rarísimo. Un sombrero viejo y mugriento, apoyado en un taburete, empezó a cantar. Esto es más extraño que una carta de mi yo futuro apareciendo en la cocina de los Dursley. Finalmente, terminó con su verso destrozado, que Harry no pudo seguir, salvo por un comentario general sobre las casas. La profesora McGonagall abrió un pergamino y gritó. Abbott, Anna. Una bruja con coletas se acercó sigilosamente al frente antes de sentarse, como le indicó el profesor. Poco después, el sombrero gritó Flepuff.
Y Harry comprendió que así era como los sortearían. La profesora fue recorriendo la lista alfabética de estudiantes hasta que gritó: Granger, Hermione. Quien rápidamente fue asignada a Ravenclaw. La selección que había estado esperando era la siguiente. Greengrass, Lady Daphne. En el fondo de su mente se fijó en el apelativo de Lady, pero a Harry no le importó. Donde ella vaya, allí voy yo. Daphne se dirigió con seguridad al frente del salón. Al sentarse, su mirada se encontró con la de Harry y permanecieron unidas mientras le colocaban el sombrero. Harry pudo ver el sutil destello de emoción en su rostro casi inmóvil. Solo porque la conocía vio el destello de miedo, seguido de determinación y finalmente de certeza absoluta. Hufflepuff. Su túnica de heredera se transformó en el uniforme estándar de Hogwarts, con ribetes amarillos y negros, y un escudo adornado con un tejón apareció en su pecho. Asintió afirmativamente a Harry antes de dirigirse a la casa que aplaudía su elección para unirse a sus filas. Neville también fue rápidamente seleccionado para Gryffindor. Harry asintió a sus dos amigos para transmitirles que su selección no afectó su amistad ni un ápice. Después de que Patil, Parvati, fue seleccionada para Gryffindor, la profesora McGonagall hizo contacto visual con Harry mientras anunciaba: Potter, Lord Harry. Después de tomar aire para tranquilizarse, Harry se dirigió a reclamar su casa. Oh, Dios mío, esto es fácil, dijo una voz en la cabeza de Harry. ¿Sombrero? Sí. ¿Alguna petición? Harry juró que el sombrero se reía al preguntar. Si puedes leer mi mente, sabes lo que debo tener. Sí, lo sé. Pensé en preguntar. Es de buena educación, ¿sabes? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Como desees, Lord Harry. En voz alta se escuchó el sombrero gritar la selección. Hufflepuff. Harry se dirigió a la mesa que estaba enloqueciendo. No notó que su túnica se transformaba en el uniforme de estudiante ni la expresión de asombro en la mesa de los leones. Lo único que vio fue la amplia sonrisa de Daphne y el espacio libre que ella le había reservado. Sentado a su lado, se relajó. Ahora solo le quedaba ir a clase. Capítulo 4. Hogwarts. Una lección. Hola, primerizos. Se escuchó un grito cuando Harry, Daphne y los demás nuevos Hufflepuff entraron en la sala común de Hufflepuff, que, según les informaron durante la cena, se llamaba el cuartel del tejón. Harry miró a su derecha y vio a una bruja mayor, de cabello verde intenso, que hacía señas al grupo para que se acercara. Mientras se apiñaban a su alrededor, anunció: Me llamo Tonks. Por alguna extraña razón, soy la prefecta de séptimo año de las chicas. Harry sonrió. Ya le gustaba Tonks. Bienvenidos al set, pequeños tejones, anunció Tonks con pompa, señalando la acogedora sala común con un gesto de las manos. Como cachorros de tejón, los de último año cuidamos de ustedes, señaló al mago silencioso a su lado, quien Harry asumió era el prefecto del chico. Pero tendrán que acudir a nosotros si necesitan ayuda. No puedo leerles la mente. Tenemos altas expectativas. Que les vaya bien en clase. Intenten, hizo una mueca el de séptimo año, no meterse en líos. Con una mirada dramática a su alrededor, susurró: La profesora Sprout es nuestra jefa de casa. Parece una bruja simpática y alegre. Tonks negó con la cabeza teatralmente, provocando la risa espontánea de la cohorte. Esa es una columna vertebral de acero. No se metan con la profesora. ¿Qué dices, señorita Tonks? Dijo una voz de mujer detrás de ellos. Tonks sonrió. Uy. Me han pellizcado. La profesora Sprout sonrió y negó con la cabeza con fingida exasperación. La señorita Tonks es una narradora maravillosa, pequeños tejones. Soy la profesora Sprout. Si necesitan algo, pídanmelo. Los prefectos los guiarán en los entresijos de la vida diaria, pero si necesitan ayuda que ellos no pueden proporcionarles, por favor, acudan a mí. La puerta de mi oficina está justo ahí, señaló una puerta que daba a la sala común, pintada de amarillo y negro con un gran tejón en bajo relieve en el centro. Normalmente me acuesto a las 10, pero si me necesitan, no me importa la hora. Llamar a mi puerta llamará mi atención enseguida. Observó a sus nuevos cachorros con una expresión feliz y satisfecha. Es suficiente por ahora. Duerman un poco. Mañana llegará antes de que se den cuenta. La señorita Tonks estará aquí para acompañarlos a desayunar. A las 6 en punto, pequeños tejones. Ladró Tonks. Poniendo los ojos en blanco, la profesora corrigió a su eufórica prefecta. Son las 7:30. Buenas noches a todos y bienvenidos a Hogwarts. Harry finalmente soltó la mano de Daphne mientras las chicas seguían a Tonks y los chicos subían la otra escalera con el prefecto. ¿Estás bien? Preguntó. Ella asintió. ¿Tú?
Sí. Me alegro mucho de que estemos en la misma casa. Ella sonrió mostrando los dientes, yo también. Buenas noches, héroe. Él negó con la cabeza y siguió a los chicos mientras oía su risa alejarse detrás de él. Oh, bienvenido a Defensa, tartamudeó el profesor al frente de la clase. Harry parpadeó. Escuchó al profesor un rato más y volvió a parpadear. No era la tartamudez. No estaría bien burlarse del profesor porque tartamudeaba. No era la increíble insignificancia de lo que decía. No era el extraño turbante morado que llevaba. Ni la peculiar forma en que el profesor acariciaba la iguana que sostenía. Detrás de él, oyó a Susan Bones murmurar. ¡Qué asco! Harry supuso que era en respuesta a las atenciones del profesor al reptil. Él tuvo que estar de acuerdo con su evaluación. Finalmente, la lección terminó. Caminando junto a Daphne, se miraron sin palabras. Justin Finch Fletchley caminaba delante de ellos cuando se partió de risa. Harry estaba tan desconcertado por la lección que empezó a reírse con su compañero de set. Se detuvo junto a Justin y se inclinó. ¿Estás bien, Justin? Entre risas, Justin chilló. Nunca había recibido una lección tan inútil en mi vida. Daphne y algunos de los otros pequeños tejones empezaron a reírse también. Como compartían la lección con los Ravenclaw, Hermione se acercó a los amigos. Sosteniendo el libro contra el pecho, la garra tenía una expresión bastante enfadada. Espero que las clases mejoren más que, bueno, eso, se quejó. Esto enfureció de nuevo a los tejones. Riendo, se dirigieron a pociones. Oh, sí, Harry Potter, nuestra nueva celebridad. Harry había oído hablar del profesor Snape. Si los rumores eran ciertos, el hombre era una mancha en la profesión docente. A su lado, Daphne se tensó mientras Justin, a su otro lado, fruncía el ceño. Dime Potter, ¿qué obtendría si añadiera polvo de raíz de asfodelo a una infusión de ajenjo? El hombre pareció escupir y gruñir el nombre de Harry a la vez. No lo sé, señor, respondió. Él y Daphne habían leído el libro de pociones durante el primer año, pero el tema lo aburría muchísimo. A Daphne también, si su entusiasmo, o falta de él, por la materia se reflejaba en que se quedó dormida sobre el libro hace unas semanas. Al ver al profesor, aparentemente furioso, Harry sintió una profunda corazonada. Este hombre era como su tía. Amargado, mezquino y cruel. Snape, al igual que su tía antes que él, no estaría contento denigrando a Harry, sino que lo desgarraría con palabras como ella. Consentido. Mimado. La mueca burlona en el rostro del profesor era pronunciada. No me referiré a usted como su señoría, la mueca tenía vida propia mezclada con odio malicioso, ni en esta clase ni nunca. Su ridículo título no tiene peso aquí. Ahora, la mitad de la clase fruncía el ceño. Lady Daphne Greengrass, Lady Susan Bones y Lord Terry Bott estaban en la clase, y él estaba seguro de que los demás herederos o jefes de familia menores de edad se enterarían de esto antes de que terminara el día, y sus padres o tutores para el final de la semana. El hombre se acercó a la mesa de Harry. Inclinándose, se cernió sobre él, evocando con fuerza el recuerdo de su tío Vernon, antes de un episodio particularmente brutal. La mano de Daphne en la suya bajo el escritorio fue lo único que le impidió salir corriendo. No eres más que un principito mimado, Potter, y no lo toleraré. Con una última mueca, el hombre hosco y burlón se volvió hacia la pizarra. Cuando un movimiento de varita llenó la pizarra con la receta de una poción, espetó. Las instrucciones están en la pizarra. Tienen 45 minutos para completar esta poción básica. Comiencen. 45 minutos después, un Harry conmocionado siguió a sus amigos fuera del laboratorio de pociones. Daphne siseaba de lo enfadada que estaba. ¿Qué? ¿Imbécil? Preguntó Justin. ¿Sí? Gritó Daphne. Furiosa, jaló a Harry de espaldas al set. Hermione se escabulló para ir a la torre de Ravenclaw tras una palmadita en la espalda de Harry. Oh. Daphne seguía furiosa mientras cenaban. Harry se recostó en su asiento, aún conmocionado por el recuerdo de su cruel experiencia en casa de los Dursley. Como si alguien le hubiera dado un golpe bajo, se detuvo a mitad de su discurso para volverse hacia Harry y preguntarle, ¿estás bien? La preocupación en su voz era palpable. Harry la miró con la mirada perdida en respuesta. Claro que no, murmuró para sí misma. Acercándose a él, le dio un abrazo disimulado para no avergonzarlo demasiado en el gran comedor. Gracias, susurró después de un largo momento. Desde el otro lado de la mesa, Justin se inclinó hacia adelante. Deberías ir a hablar con la profesora Sprout. Hoy se pasó de la raya.
El pequeño tejón fue lo suficientemente considerado como para no ser escuchado por nadie más que los demás alumnos de primer año que rodeaban a Harry y Daphne. Asentimientos entusiastas acompañaron la sugerencia de Justin. Daphne no hizo ningún comentario, solo miró a Harry esperando su respuesta. Sabía que ella lo apoyaría de todas formas. Bueno, después de cenar. Recordó lo que su carta le había contado sobre la confianza y la fe. Las actualizaciones de su carta habían sido decepcionantes al principio. Claro, confiaba en Daphne. Tenía fe en Daphne. Es fácil confiar y tener fe en el capullo de Rowanil, pero al ser criticado duramente por un profesor cruel en los primeros días tras instalarse en un nuevo hogar, era mucho más difícil recordar la fe y la confianza. Mirando a su lado, Daphne era la encarnación de la fe y la confianza. Su nuevo amigo Justin estaba frente a él y Hermione y Neville estaban en su línea de visión en las mesas de Ravenclaw y Gryffindor. Agarrado a sus amigos, literalmente en el caso de Daphne, pues ella todavía le sostenía la mano izquierda, se preparó para una desagradable entrevista con su jefa de casa. La cena nunca había sido tan rápida ni tan lenta para Harry. Para cuando llegó el postre, Harry levantó la vista hacia la mesa del profesorado y vio que la profesora Sprout ya se había ido. Sabía que no tenía que preguntar, pero necesitaba oír su respuesta. ¿Vienes conmigo? La mirada firme de Daphne lo tranquilizó. Siempre. El coraje que lo había abandonado en la clase de pociones lo llenó. Bueno, vámonos entonces. La puerta del set se abrió y se encontraron frente a la puerta del despacho de la profesora Sprout. Antes de perder el valor, Harry extendió la mano y, con un rat-tat-tat, llamó. Durante el largo instante antes de que se abriera la puerta, Harry consideró correr, pero el firme agarre de Daphne en su mano fue a la vez un ancla y un salvavidas. La puerta de tablero de ajedrez retrocedió para llenarse con la expresión amable de su jefa de casa. Buenas noches, pequeños tejones. Pasen. Entraron en su santuario, generosamente decorado con cómodas sillas, libros en estanterías, libros apilados, y hermosas flores adornando las paredes, el techo y su escritorio. Sentado en un cómodo sillón, el profesor se inclinó hacia adelante. ¿En qué puedo ayudarles esta noche, Lord Harry? ¿Lady Daphne? Daphne miró a Harry. Sabía que era su historia, pero no encontraba las palabras. Miraba a sus pies, incómodo al confiar en un adulto. Los únicos adultos en los que había confiado eran Snodshot y la amable señora de la librería. ¿De verdad contaban? Un suave apretón de manos lo ayudó a empezar. Hoy en pociones, hubo algunos problemas con el profesor Snape. Una vez que empezó, las palabras le salieron a borbotones. No tuvo el valor de levantar la vista, pero continuó, ahora un torrente de palabras. Al bajar la vista, no vio que el rostro de su jefe de casa se ensombreciera considerablemente. ¿Lo hizo entonces? Ah, ¿de verdad? Los comentarios parecían inofensivos, pero su tono era cada vez más mordaz. Cuando por fin terminó de relatar las circunstancias y de enumerar a quienes podían apoyarlo, Harry levantó la vista y vio una expresión de furia en el rostro de Sprout. No temas, pequeño tejón. No estás en problemas. La justicia tarda demasiado en llegar en esta situación. Normalmente, ese inútil se desahoga con los Gryffindors. ¿Ahora se fija en mis tejones? No. Dándole una palmadita en el hombro a Harry, dijo. Hiciste bien en venir a mí, Lord Harry. 10 puntos para Hufflepuff por tu valentía y por hacer lo correcto. Harry sonrió tímidamente. Y 10 puntos para ti, Lady Daphne, por tu lealtad a tu amigo al apoyarlo en estos momentos difíciles. Ambos sonreían. Bueno, creo que el director y yo necesitamos hablar sobre el comportamiento de cierto profesor de pociones. Harry se sintió un poco desanimado. No confiaba en el director ni un ápice, ni esperaba justicia del hombre que lo había puesto con los Dursley. Al mismo tiempo, la expresión del rostro de la profesora Sprout le recordó a Harry la de un halcón cazador, y se alegró de no ser el blanco de esa mirada. Vuelve al refugio, completa las tareas que te hayan encomendado y luego conoce a tus compañeros tejones. No encontrarás gente mejor en ningún otro lugar. Aliviados y mucho más felices ahora que habían confiado en la profesora Sprout, los mejores amigos se dirigieron al set para estar con sus amigos y comenzar el ensayo que les habían asignado de pociones. Ni Harry ni Daphne vieron a la bondadosa Pomona Sprout irrumpir en la chimenea, arrojar un puñado de polvos a las llamas antes de gritar. Despacho del director. Oh, esta noche es el equinoccio de otoño. ¿Cómo lo celebramos? Harry, Daphne, Hermione y Neville paseaban por los jardines en una fresca tarde de domingo. Bueno, empezó Daphne, normalmente solo dábamos un festín.
Mirando al Gryffindor que estaba entre ellos, preguntó, ¿Neville? Él asintió y dijo, también daremos gracias por la cosecha. Hermione preguntó, ¿son sus familias granjeros? Neville negó con la cabeza. La finca es grande, sin embargo, y tenemos una docena de familias que tienen granjas arrendatarias. Representa una gran parte de los ingresos de nuestra familia. Daphne también negó con la cabeza. Mi padre se dedica a la importación y exportación. Nuestras propiedades son bastante pequeñas comparadas con las de Longbottom y Potter. ¿Harry? Preguntó Hermione. Se encogió de hombros. Todavía estoy aprendiendo todo eso. Los retratos en casa decían que hay un mayordomo que se encarga de todo. No me pareció prudente involucrarme en ese aspecto. Mi padre y mi abuelo habían creado nuestro negocio familiar para que funcionara por su cuenta. Se sonrojó. ¿O eso me han dicho? Entonces, ¿tenemos un banquete por el equinoccio esta noche? Insistió Hermione. Neville asintió. ¿Podemos comer juntos? Cuando los otros tres lo miraron con sorpresa, dijo, me gustó pasar el rato en el tren y la verdad es que no tenemos dónde hacerlo estando todos en casas diferentes. Pensé que cenar sería un buen momento. Buena idea, amigo, respondió Harry. Ven al final de la mesa de Hufflepuff, tendremos nuestro propio festín para el equinoccio. Los otros tres sonrieron con amistad antes de que el rostro de Hermione se ensombreciera. ¿Has oído algo de la profesora Sprout sobre ese horrible profesor Snape? Harry negó con la cabeza con tristeza. Todavía no. Me dio una sonrisa alentadora cuando salimos de herbología el otro día, pero nada más. Era un completo idiota, siseó Daphne, con su ira aún palpable. Neville asintió. Daphne le había contado la historia del terrible profesor con todo lujo de detalles, con la ayuda de los comentarios de Hermione. ¡Qué idiota! Añadió. Neville. Lenguaje. Regañó Hermione. Durante un largo instante, los cuatro amigos se miraron en un silencio atónito antes de que Harry lo rompiera con una carcajada. Daphne y Neville los siguieron poco después, antes de que Hermione, sonrojada y sonriendo, agachara la cabeza. Perdón, es mi cumpleaños y. Bueno, las cosas no son como el año pasado, ¿verdad? Apartó la mirada con nostalgia. Hoy extraño un poco a mis padres. ¿Es tu cumpleaños? Preguntó Daphne mientras se acercaba sigilosamente a su amiga. Bueno, pues debemos celebrarlo. Vamos, chicos, nos vamos a los brazos de la mesa de Hufflepuff. Harry y Neville compartieron una sonrisa perpleja antes de seguir a sus amigas hasta el castillo. Oh, una confrontación. Lord Harry, el director desea hablar con usted después de cenar, le informó la profesora Sprout al final de la cena. Justin Finch Fletchley se unió a los cuatro amigos al final de la mesa de Hufflepuff para su banquete del equinoccio de otoño. Congeniaba con Hermione, ya que ambos eran hijos de muggles y tenían mucha curiosidad por la celebración de las antiguas costumbres. Harry suspiró ante el anuncio del profesor antes de replegarse sobre sí mismo. Desde que su carta apareció por primera vez en la cocina de los Dursley, temía el momento en que posiblemente tuviera que entrevistarse con este hombre. Dumbledore era responsable del infierno que había sido su infancia en Privet Drive. La ira ante esta injusticia comenzó a arder en su pecho. Un apretón de manos atrajo su atención hacia Daphne. Enciendo mi vela todas las noches antes de dormir. Recuérdalo. La tristeza en su corazón se disipó al recordarle el regalo de cumpleaños que le había hecho. Para siempre. Ella asintió. Para siempre. Después de limpiarse la boca con una servilleta, Harry se puso de pie. Estoy listo, profesor. ¿Puede mostrarme el camino? Ella sonrió y dijo. ¿Qué dices, pequeño tejón? Voy contigo. Sintió un gran alivio. Gracias, señora. Ven conmigo, me ordenó con su tono amistoso. Harry caminaba con dificultad detrás del profesor. En su mente, se aferraba a la imagen de la vela de Daphne. Cada llama que veía, ya fuera una vela o un aplique de pared, usaba esa imagen para aferrarse a la sensación de que Daphne era su mejor amiga, para siempre. Sin darse cuenta, se detuvieron frente a una gran gárgola. «Hey Belis», anunció el profesor, haciendo que la estatua cobrara vida antes de saltar a un lado, dejando al descubierto un pasillo y una escalera. Las escaleras, una puerta, un golpe, entren, gritó una voz fuerte desde el otro lado. La profesora Sprout extendió la mano y agarró el pomo de la puerta. Se detuvo y miró a su pupila. Todo irá bien, Lord Harry. Su convicción lo llenó. Devolviéndole el sentimiento, asintió con firmeza, mostrando comprensión. La puerta se abrió a una habitación que era la caricatura de un estudio mágico. Había libros apilados por todas partes. Había artefactos y chucherías por doquier.
Un enorme pájaro rojo en un rincón lo observaba, y Harry supo instintivamente que ese pájaro era mágico. Al fondo de la amplia habitación había un gran escritorio tras el cual solo podía estar Albus Dumbledore. La reacción instintiva de Harry fue ira. Este hombre era la causa de su dolor y sufrimiento. Este hombre era la causa de las cicatrices que le cruzaban la espalda. Este hombre era la razón de tanto dolor en su vida. Harry luchaba por contener un grito. Ah, Pomona y el joven Harry, pasen. Les indicó que entrarán en una zona de estar lateral con algunos asientos y una mesa baja entre ellos. ¿Té? Les preguntó. Parpadeando, Harry intentó reconciliar al hombre que lo había condenado a su vida anterior a Roruanil con el amable anciano que tenía delante. Murmurando confundido, respondió. No, gracias. Tomaré una taza de té, gracias Albus. Después de verter y añadir azúcar y nada de leche al té de la profesora Sprouts, se sirvió un té con 3 azúcares. Harry se quedó boquiabierto al ver la cantidad de azúcar, pero mantuvo la boca cerrada. Sí, admitió el anciano ante la mirada fija de Harry. Soy un poco goloso. Revolviendo el té, miró a Harry por encima de sus gafas de media luna con expresión amistosa. La incomodidad de Harry aumentaba con cada momento que pasaba. Miró a su alrededor y vio una vela encendida justo sobre el hombro del director. Contemplándola como un salvavidas, Harry se tranquilizó al recordarse, una vez más, que lo único que realmente importaba era que Daphne era su mejor amiga. Que tenía a Hermione, Neville y ahora a Justin como grandes amigos también. Reconfortado, Harry respiró hondo. La ira anterior se había atenuado, pero no había desaparecido. Harry, tengo entendido por la profesora Sprout que el otro día hubo algún incidente desagradable en la clase del profesor Snape. Harry frunció el ceño. Era la segunda vez que el anciano se mostraba demasiado familiar con él. Antes de que pudiera decir nada, su jefe de casa se encargó del asunto. Lord Harry, ¿se refiere a Albus? Reprendió Pomona con una voz claramente apagada. Es bastante inapropiado dirigirse a un estudiante por su nombre de pila, ¿no le parece? Acorralado verbalmente, Dumbledore rió entre dientes. Claro, claro. Te pareces tanto a tu padre que resulta desconcertante, Lord Harry. El anciano añadió el honorífico de la forma más condescendiente posible. Aunque solo tenía 11 años, Harry percibió el sarcasmo oculto tras la falsa cordialidad. Reavivándose su ira, Harry guardó silencio. Exacto. Bueno, como decía, el problema con el profesor Snape se ha resuelto. Estoy seguro de que tendrás una experiencia muy positiva en su clase a partir de ahora. Sonrió con amabilidad, antes de continuar. Hay algo más que me gustaría comentar. ¿Cómo se está disciplinando a la profesora? Interrumpió Harry sin premeditación. Su ira se había convertido en furia ante la despreocupada indiferencia hacia la queja de Harry. Si actuara así en clase o fuera de ella, supongo que me disciplinarían, miró a la profesora Sprout en busca de confirmación. Por supuesto, Lord Harry. Volviendo su mirada al director que ya no sonreía, presionó. El profesor Snape era desagradable, mezquino y cruel. ¿Cómo lo están disciplinando? Lord Harry, la amabilidad había desaparecido hacía rato, cómo disciplino a mis profesores no es asunto suyo. Pero era mi queja, ¿no? Cualquier control que hubiera tenido en una situación normal había desaparecido hacía tiempo. La ira lo consumió. Era tan terrible. Hablando con los de años superiores, dicen que siempre ha sido así. ¿Cómo es eso correcto, señor? ¿Cómo es eso justo? Dumbledore sonrió de nuevo, pero Harry no supo si el hombre era sincero o fingía. En realidad, no importaba. Un Hufflepuff de pies a cabeza. Me sorprendió tu selección. Verás, tus padres eran ambos Gryffindors, y, a decir verdad, me sorprendió bastante tu elección para Hufflepuff. La sonrisa se ensanchó un poco. Ahora veo que fue bien merecido y justificado. Esta vez, la profesora Sprout no se dejó desanimar por las evasivas del director. ¿Y la respuesta a las preguntas de mi pequeño tejón? Sí, bueno, el profesor Snape tiene toda mi confianza, Lord Harry. Él y yo hemos tenido una conversación muy franca y confío en que la situación no se repita. Ese imbécil recibió una reprimenda como castigo. Increíble. Antes de que Harry pudiera verbalizar su creciente ira e incredulidad, Dumbledore insistió. Sí, como decía antes, tengo algo más que quería comentar con usted, Lord Harry. ¿Dónde ha estado viviendo desde su 10º cumpleaños? Completamente sorprendido por el rápido cambio de dirección de la discusión, Harry respondió sin pensar. En casa. Sonriendo solo con su boca, el director volvió a dirigir su pregunta. Sí, pero ¿dónde, Lord Harry? En mi casa, profesor, dijo Harry entre dientes.
La ira había vuelto con toda su fuerza. Mirar la llama de la vela no lo tranquilizó. De hecho, solo lo enfureció aún más. Daphne jamás le haría tanto daño como este hombre. Bajando la barbilla, el rostro de Dumbledore se volvió severo. Entiendo que ha estado viviendo en casa, Lord Harry. ¿Pero dónde está su hogar? Harry ya había tenido suficiente y sus emociones se desbordaron. Mi casa no es asunto tuyo. Me dejaste con los Dursley. Es tu culpa que fueran tan malos conmigo. ¿Sabías que tuve que vivir en un armario? ¿Sabías que mi tío me rompió el brazo 2 veces? ¿Sabías que mi primo solía golpearme con un bate de cricket por diversión? ¿Sabías que mi tía es la persona más cruel del mundo, capaz de herirte con palabras? De pie, Harry vibraba de rabia. ¿Sigues preguntándome dónde vivo? Vivo lejos de ellos y de ti, y ninguno de vosotros podrá volver a hacerme daño. Estoy a salvo. Por fin tengo lo suficiente para comer. Tengo gente que me quiere y a la que quiero. Gente que nunca volverá a hacerme daño. Ahí es donde vivo. Con el rostro bañado en lágrimas, Harry huyó del despacho del director. La última vez que vio el rostro de Dumbledore fue el de un anciano pálido y completamente conmocionado que no podía creer lo que le acababan de decir. No oyó a la profesora Sprout llamándolo, ni nada más. Lo único que podía pensar era en encontrar a Daphne y a sus amigos. Oh, estaba de pie al borde del lago negro, contemplando la oscura y lisa superficie, con la luna y las estrellas reflejadas en el lago. Había huido allí tras huir de la oficina del director. En realidad, no tenía un destino en mente, solo necesitaba alejarse de ese hombre. Dumbledore era un recordatorio real y presente de todo lo que había sufrido antes de su carta. Creía estar libre de ellos, pero parecía que nunca lo estaría del todo. Sus pensamientos eran lentos y no sentía prácticamente nada. Estaba entumecido emocional y físicamente. Harry. La voz de Daphne lo sacó de su estupor mientras se giraba hacia ella automáticamente. Estaba a pocos metros de él, con el rostro asustado. Más allá estaban Neville, Hermione y Justin, todos apiñados. No había adultos con ellos. O al menos, adultos visibles. Hola, Dap, respondió con tono exhausto. No dijo nada más, simplemente se acercó lentamente a él antes de abrazarlo. Estoy aquí, Harry. Para siempre, ¿verdad? No tuvo fuerzas para responder, solo asintió con la cabeza en su hombro. Al poco rato, sintió que los otros 3 se unían al abrazo, con él y Daphne en el centro. Lentamente, la sensibilidad regresó a sus extremidades, y finalmente a su corazón. Fe. Confianza. Lo siento, muchachos, murmuró desde el montón de perros de pie. No te preocupes, amigo, pensó que dijo Justin. No te preocupes en absoluto, Harry, susurró Neville. No es un problema, respondió Hermione suavemente en su oído, con la voz cargada de lágrimas. Daphne solo apretó su agarre sobre él. La magia de Harry lo llenó al igual que la gratitud por sus amigos. Podía sentirla entrelazarse. Cálida y poderosa. Sus extremidades se fortalecieron, la tristeza y el miedo que lo invadían desaparecieron. Volvió sus pensamientos hacia sus amigos. Reflexionando, no podía creer su buena suerte. Primero, Daphne, y ahora, Neville, Hermione y Justin. Son los mejores amigos que un hombre podría desear. Lentamente, desenredaron a sus amigos, que lo miraban con añoranza, evidentemente deseando ayudarlo. Mis tíos eran guapos, no pudo terminar la frase. ¿Cómo se describe la miseria? Animales, espetó Daphne. Con el rostro encendido de furia, repitió. Son animales. Él asintió. Yo era el saco de boxeo. Apartó la mirada. Física y verbalmente. No me alimentaban muy bien y eran horribles. Y Dumbledore lo dejó allí, siseó Daphne. Él asintió mientras Hermione y Neville emitían sonidos ahogados. ¿En serio? Preguntó Hermione casi para sí misma. Oh, Harry, lo consoló cuando él simplemente la miró. Cuando estaba en el despacho del director, me dijo que había tenido una conversación franca con Snape y que todo iría mejor. Los otros 4 parpadearon, completamente desconcertados. Luego quiso saber dónde vivía. No lo sé con certeza, pero parecía que intentaba que volviera con los Dursley. Las protecciones de mi casa han sido probadas intermitentemente desde que empecé a vivir allí. Apuesto a que ha sido el director quien intenta encontrarme. ¿Ha estado investigando tus protecciones? Preguntó Neville con incredulidad. Harry asintió con tristeza. Bien, anunció Justin aplaudiendo, sorprendiéndolos a todos con su seguridad. La familia de Harry merece un castigo y no se puede confiar en el director. Se volvió hacia Neville y preguntó, ¿puede tu abuela hacer algo con respecto al director?
Luego, volviendo la vista hacia Daphne, profundizó la pregunta. ¿O tu padre? Neville frunció el ceño mientras pensaba. La abuela tiene un puesto en el Wisengamot, pero no sé qué puede hacer. Aunque conoce a todo el mundo. Quizá conozca a alguien que pueda hacer algo. Volviéndose hacia Harry, preguntó. ¿Puedo contarle todo esto a la abuela? Harry suspiró antes de encogerse de hombros. Si ayuda. Daphne rodeó a Harry con un brazo. Padre ya conoce lo básico sobre tus parientes. Le preguntaré por el director para ver si puede hacer algo. Hubo un largo silencio antes de que Hermione hablara. Mis padres son dentistas. No pueden ayudar directamente, pero tienen que hacer una formación anual para informar al NHS sobre, ya sabes, maltrato infantil. Parecía a punto de estallar en lágrimas, pero insistió. Veré si conocen a alguien que pueda ayudar con lo de tus familiares. La sonrisa de Justin era depredadora. Lo tengo cubierto, Hermione. ¿Recuerdas cuando te dije que mi padre estaba en el gobierno mundano? Ella asintió, recordando la conversación de la cena. Es el ministro del Interior. Creo que puede hacer algo por uno de mis mejores amigos. Daphne resopló divertida. El sonido hizo reír a los demás amigos mientras se abrazaban de nuevo. Oh, a 3 metros de distancia, Pomona Sprout se encontraba, oculta por el encantamiento desilusionador. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la ira se apoderaba de su corazón. Su pequeño tejón había sido tratado horriblemente y Albus Dumbledore era indirectamente responsable. Se alegró de haber pedido a los amigos de Lord Harry, tras realizar el hechizo localizador, que se acercaran al muchacho. Tras la escena en la torre del director, dudaba que quisiera ver a ningún adulto, y había acertado en su evaluación. Albus le había dicho que Severus estaba en un año de prueba. Solo después de que ella perdiera los estribos hasta el punto de gritarle al hombre, él accedió a tomar medidas oficiales. Esta horrible situación con ese hombre repugnante que se hacía pasar por profesor ya se había prolongado demasiado. Demasiado. Por otro lado, Albus tenía razón. Sería inapropiado transmitirle asuntos de disciplina a un estudiante, pero podría haber inferido que se estaban tomando medidas sin ser específico. Su indiferencia hacia el chico había contribuido al incidente. Mientras los amigos se reunían entre risas en un abrazo sanador, ella se sorprendió al ver el resplandor mágico que los rodeaba a los 5. Era un amarillo brillante que brilló solo un instante y luego desapareció. Pero ahí estaba, sin embargo. Los 5 preadolescentes se dirigieron al castillo en masa, sin percatarse del mágico evento. Sacó su varita y buscó restos de hechizos, pero no encontró rastros de ellos ni de ninguna otra magia activa. El alivio por la consuelo de Harry, la molestia por el pasado del chico y su enfado con el director aplacaron su curiosidad. Siguiendo a los niños colina arriba, equilibró mentalmente su agenda. Necesitaba hablar con Filius y Minerva. Albus no podía tener acceso a Lord Harry en absoluto. Oh, al día siguiente era pociones. Con Harry a la cabeza, 4 de los 5 amigos entraron al aula con sus compañeros. Al tranquilizarse, Harry se sorprendió al ver que no tenía miedo. Después de la última clase, esperaba estar aterrorizado, pero con la profesora Sprout de su lado y el apoyo de sus amigos, Harry sintió que este hombre odioso no podía hacerle nada. Y tenía razón. Entrando al aula, Snape gruñó. Las instrucciones están en la pizarra. Tienen 1 hora. Comiencen. Harry y Daphne intercambiaron miradas de sorpresa al ver que el hombre ignoraba a Harry cuando ya había llegado a tales extremos para enemistarse con el estudiante. Aprovechando su buena suerte, Harry se levantó para recoger los ingredientes mientras Daphne preparaba su estación de trabajo. Fue una buena lección. Terminaron su poción a tiempo e incluso parecía tener el tono correcto. Casi siempre. Oh, la vida seguía. Las clases eran un caos. Defensa era una completa pérdida de tiempo. Lo mismo ocurría con historia de la magia. Daphne adoraba transformaciones. La magia le resultaba muy fácil, y más de una noche, mientras las amigas se sentaban alrededor de la mesa de Hufflepuff donde habían empezado a comer o en la biblioteca estudiando juntas, Hermione y Daphne se decían lo bien que se la pasaban en su clase favorita. Harry era bastante bueno en transformaciones. No tan bueno como las chicas, pero con un nivel de excelencia o superior. Sin embargo, encantamientos era su especialidad. Neville destacaba en herbología y Justin se consideraba un generalista. Les explicó a sus amigos. No tengo ni idea de qué significa eso. Se lo oí decir a mi madre una noche en la cena, muy elegante. Sonaba bien. Harry se cayó de la silla. Se estaba riendo a carcajadas. A mediados de octubre, Draco Malfoy volvió a levantar la cabeza.
El chico rubio platino se había mantenido reservado tras su enfrentamiento con Harry justo antes de la selección. Al parecer, se armó de valor para volver a dirigirse a Harry. Si yo fuera tú, cabeza hueca, estaría haciendo las maletas. Harry gimió. Esperaba no tener que lidiar nunca más con ese imbécil, pero ahí estaba, dando la lata. Al levantar la vista del plato, Harry vio al chico rodeado de los matones y otros estudiantes de Slytherin con sonrisas aduladoras. Siento mucho que extrañes tanto a tu mamá, Malfoy. Seguro que podría venir a visitarte y darte un abrazo. ¿No tienes que ir a casa a que te den un abrazo? Los ojos de Harry se abrieron de par en par mientras Daphne desataba su ingenio mordaz. A su lado, Justin empezó a toser. Había intentado soltar una carcajada con la boca llena de pollo asado. Mala jugada. Cállate, Greengras, se burló Malfoy. La sonrisa de Harry se desvaneció. La única razón por la que Malfoy era tan atrevido era: a ver, Malfoy. Tienes 1, 2, 3, 6 personas contigo. ¿Es eso lo que necesitas para animarte a hablar con un compañero de primer año? ¿No puedes hacerlo solo? Te crees genial, ¿verdad, Potter? Mi padre te enseñará modales. Un ruido al fondo del pasillo lo interrumpió. Al mirar atrás, la expresión del chico se iluminó. Ya está aquí. ¿Mejoras las maletas, Potter? Un hombre alto, de cabello platino suelto, se acercó a su hijo entre las mesas de la casa. La conversación se apagó al llegar junto a Draco. Mirando a Harry de arriba a abajo, el hombre se burló. ¿Es este el campesino que te puso la mano encima, Draco? Daphne le apretó la mano a Harry como señal. Al mirarla, Harry vio que había adoptado la expresión impasible de su madre. Un gesto de ceja le indicó lo que planeaba hacer. Recordando las lecciones que le había dado su tío abuelo en casa, Harry la imitó. Su primer paso fue volver a la cena, ignorando la llegada del hombre. Oyó un alboroto al frente del comedor, pero como los amigos habían empezado a comer al pie de la mesa, tardarían un tiempo en llegar los profesores. Te estoy hablando a ti, muchacho. Esa palabra. Harry la odiaba. Sin volverse hacia Draco, su supuesto padre y los aduladores, Harry preguntó: Draco, ten buenos modales y preséntame a esta persona. Ahora Neville empezó a ahogarse con su bebida. Hermione rió disimuladamente en su mano. Este es mi padre, Lord Lucius Malfoy. Con pereza, Harry giró en el banco. Secándose la boca con la servilleta, tarareó. Lord Malfoy. No me suena ese título. Ignorando cualquier posible respuesta del mayor de los Malfoy, se volvió hacia Neville. ¿Hay algún noble con el título de Malfoy, Lord Neville? Controlando su ahogo, el heredero de la antigua y noble casa de Longbottom respondió. No en las listas mágicas, mi señor. Dirigiéndose a Justin, preguntó. Tu padre es un baronet mundano, ¿verdad? ¿Existe el título Mugle de Malfoy? Interrogación de cierre. Daphne le había hablado del padre de Draco y su supuesto papel en el ascenso de Voldemort. Esta pregunta fue una indirecta intencionada. No, mi señor, respondió Justin con alegría bailando en sus ojos. Asintiendo, Harry se volvió hacia Draco. Draco. ¿Cuál es el verdadero título de este hombre? ¿Te atreves? Susurró el hombre. No interrumpas, intervino Daphne con tono displicente. Qué grosero de tu parte. Harry asintió, mostrando su acuerdo con la evaluación de Daphne, antes de volver a centrarse en el Slytherin de primer año. Draco. Mi padre es un gran hombre. Me aburro, Lord Harry, declaró Daphne con su acento más refinado de clase alta. ¿Podemos irnos? Por supuesto, Lady Daphne, respondió Harry. De pie, le ofreció la mano justo antes de que un bastón le apoyara en el pecho. Una breve oleada de miedo lo recorrió antes de recordar la regla. Nada de asuntos de la casa en Hogwarts. No irás a ninguna parte, cachorro, gruñó Malfoy padre. Por encima del hombro, Harry vio a las profesoras Sprout y McGonagall acercándose rápidamente. Siguiendo el ejemplo de Daphne, Harry gimió con un acento elegante que había aprendido del retrato de su tío abuelo Basil. ¿Y quién es usted exactamente, señor Malfoy? Se giró hacia sus amigos, la heredera aparente de la antigua y noble casa de Greengras y el heredero aparente de la antigua y noble casa de Longbottom. Sé que todavía estoy aprendiendo, pero ¿es alguien? Para sorpresa de todos, el habitualmente tímido Neville respondió sucintamente. No. Solo una rana saltarina con oro. Cuando el hombre se quedó paralizado de la impresión al ser tan maltratado por unos simples niños, Harry aprovechó. Apartando el bastón, murmuró. Mi señora, mientras ayudaba a Daphne a ponerse de pie. Daphne desvió la mirada del señor Malfoy hacia su amiga. Su rostro se suavizó, dejando entrever una leve sonrisa, y deseó.
Buenas noches, Lord Neville, reforzando así el poder potencial en su círculo de amistades más cercano. Y a usted, mi señora. Lord Harry. Harry sintió un estallido de orgullo por su amigo Gryffindor cuando el mago rubio volvió a comer su pudín. A Neville le encantaba el pudín, señor Neville. Al girarse para irse, Harry vio que los dos Malfoy estaban completamente inmóviles, pero el rostro del mayor se sonrojó. Oh. ¿Sigues aquí? Mirando a su alrededor, Harry imitó el gesto de su tío abuelo Basil. Puedes irte. Buenas noches. Con la mano de Daphne en la suya, abandonó el gran comedor mientras las risas se extendían de mesa en mesa.